Morenita, Nuki, seña, qué bonita polleras tiene. Morena, sirena, sótame la pollera y azótala y azótala. Hola, esto es Radio Semilla, les saluda Felipe Álvarez desde Cotacachi, Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas. Aquí nos dedicamos a la regeneración ecológica y social. Y sí, lo que oyeron es música del Pacífico colombiano con sabor a mar y a selva, directo desde el Chocó, como nuestra invitada de hoy, Josefina Klinger. En este episodio nos cuenta su historia de vida y cómo pasó de ser una niña en situación de pobreza en las periferias a ser la lideresa que cambió la historia de su pueblo y de su región a través de un modelo basado en la revalorización de su cultura y la riqueza de su territorio. Ella tiene 2 charlas TED espectaculares, las pongo en las notas. Fue reconocida con el premio a la Mujer CAFAM en el año 2015 y hace un par de semanas recibió el premio a Mujeres de Coraje 2022 de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos por el liderazgo social ejercido en su región. Mejor dicho, tremenda mujer, tremenda invitada. Ahora, el anterior año tuvo que salir de Colombia porque recibió una amenaza y al ritmo que asesinan líderes sociales y ambientales por allá, ella sabía que tenía que tomárselo en serio. Entonces anduvo por estas tierras y la conocí porque hoy está involucrada con el proyecto Muisne desde adentro, que es de mi hermana Isabel y mi cuñado Paolo. Él es invitado en la primera temporada. También les recomiendo el episodio 8, Manglar Adentro, para quienes quieren aprender más sobre el manglar y la cultura negra campesina en el Ecuador. Y bueno, hace rato queríamos también honrar a nuestros queridísimos oyentes en Colombia con una invitada de su país aquí en el podcast porque es una de nuestras audiencias más grandes y qué alegría que sea con una invitada de este calibre. Les invito a que chequen la revista Ecuador Terra Incógnita, la primera revista geográfica ambiental del Ecuador, llena de fotos increíbles, temas de naturaleza, ambiente, cultura, geografía, historia y mucho más. Síganla en Facebook e Instagram como @Ecuador Terra Incógnita. Gracias mil por escucharnos. Bienvenidos también los nuevos oyentes. Cada semana se siguen sumando. Nos emociona mucho reclutar nuevos oídos para estas historias de regeneración. La conversación la encuentran en nuestro canal de Telegram. También síganos en redes y visiten nuestra web radiosemilla.com. Sin más, con ustedes, Josefina Klinger. Josefina Klinger. Contra viento y marea, finalmente hemos logrado sentarnos juntos presencialmente a tener esta conversación. Es un honor y un gusto tenerte en Radio Semilla, un honor y un gusto estar conversando contigo. ¿Cómo llegas hoy, José? ¿Cómo estás? Felipe, muchas gracias. Un honor también para mí. Siempre digo que nada es casual y que al mar le aprendí que todo tiene su momento. Entonces, bueno, estamos aquí para conversar, para hablar de la vida y ojalá podamos conectarnos, como digo yo, desde el corazón para que nos fluya. Que así sea. Y así es. José, me gustaría primero si es que nos cuentas un poco sobre tu infancia, de dónde vienes y cómo fue tu infancia. Bueno, pero primero quiero abrazar pacíficamente a los que pueden escuchar y conectarse con este podcast. Decirles que, bueno, yo soy una mujer. Me defino como un espíritu que tiene el enorme privilegio de estar encarnada en un cuerpo de mujer negra, de haber nacido en el Pacífico, de ser colombiana, de tener mi ombligo enterrado en el Chocó y específicamente en un lugar que se llama Nuquí. Tener el ombligo enterrado significa que a nosotros nos enterraban el ombligo. Primero nos obligaban con un elemento de la naturaleza para que tuviéramos propiedad de ese elemento. Entonces, si querían que fuéramos trabajadores, nos obligaban con arriera. Si querían que fuéramos fuertes, un pilar para nuestra familia, nuestra sociedad, nos obligaban con guayacán. Y el ombligo, cuando caía, por un tema de simbología y de sabiduría ancestral, nos los enterraban en un lugar donde estuviera un árbol o una planta. En el caso mío, lo enterraron en un lugar que ya desapareció porque el mar lo recobró. Y por eso digo que mi ombligo no se lo ha tragado ninguna ballena porque ellas solo comen krill. Y él debe andar flotando donde haya agua y no conoce límites. Entonces yo soy de aquí y de allá. Así que yo me defino por eso como un espíritu.
E incluso no es casual, nosotros elegimos dónde nacer, los padres, el entorno donde vamos a cumplir la misión. Y lo digo antes para poder decir que si bien en esa infancia hubo tantos vacíos, cuando aprendí esto, dejé de presentarme como lo que tenía, el nombre, los padres, lo que me dieron, y empecé a entender que quería presentarme desde el ser, desde la elección que hice para encarnar en un cuerpo de mujer negra, de haber nacido en una de las periferias de Colombia, de los sitios más estigmatizados, más desatendidos, más saboteado y mal administrado. Porque uno empieza a pedir haber nacido en otro tipo de familia, en otra circunstancia, en otra ciudad, en un lugar más completo, menos estigmatizado. Y si lo hace, desde ahí empieza a verse como víctima. Entonces, no quiero presentarme más como víctima, sino como saber que mi alma planificó este encuentro y que todas las adversidades, uno como tiene adversidad desde que nace y termina a los 57 años sintiendo que todo fue injusto, y si uno se da cuenta que uno elige, entonces puede volver eso como la escuela y el aprendizaje para pulir el alma y para volverse a acordar que vino aquí con un propósito y con una, como digo yo, con un mandato. Entonces yo nací en ese lugar y soy el resultado en este mundo físico de una relación extramatrimonial de mi papá, que había salido de la zona de Nariño, que queda, dijéramos que Nariño es límite con Ecuador, y mi papá migró hacia el norte a sus 17 años. Un hombre guapo, pintoso, muy inteligente. Hizo 20 hijos aproximadamente. ¡Wow! Con la misma, pero con 6 mujeres distintas. Entonces yo soy el resultado de una relación extramatrimonial. Él era mucho mayor que mi mamá. Mi mamá venía de otra relación, ya tenía 3 hijos, y justo yo soy la penúltima hija de mi mamá y yo ocupo el penúltimo lugar en cada una de las historias de ellos. Entonces tengo 17 hermanos de padre y 4 hermanos de madre, pero ninguno es hermano completo. Entonces ahí ya había una circunstancia que marcaría lo que ha sido mi historia, porque finalmente yo elegí 21 medio hermanos, pero no había un solo hermano que se comprometiera con el alma y con su fuerza hacia a mí, protegerme y todo, como pasa en otras personas que sus hermanos se la juegan todo. Yo aprendí hoy a recobrar eso, pero eso no estuvo presente. Y de todas maneras era una relación extramatrimonial. Mi papá embarazaba a su esposa con la que tuvo 9 hijos a la vez que embarazaba a otra en la calle. Eso yo ahora lo trato de entender y yo no, eso no tiene caso, pues, para que no hubiesen circunstancias adversas. Mi mamá se va para Panamá, eso todo ocurre en Nuquí. Mi mamá se va para Panamá, yo creo que yo tendría 3 años o 2 cuando ella se va, no tengo clara la película ahí. Lo que sí sé es que con mi mamá viví circunstancias también muy adversas. Creo que ella no tenía muy interiorizada la maternidad, pues porque su primer compromiso fue cuando tenía 14 años. Y en ese tiempo no era por amor, era porque debía ser y los papás prácticamente las entregaban y le daban permiso a la pareja. Entonces en Panamá me acuerdo, la veía irse en el río, por el río, tengo todavía el recuerdo lejano. Y un recuerdo que hace poco, en una entrevista en Colombia, no se lo había contado a ningún periodista. Ese es un personaje muy especial que se conecta mucho con mi historia, con lo que hago, y sacó información que no, así que voy a permitirme hacerlo aquí. Uh-huh. Y es que yo creo que tenía unos 4 años todavía. Mi mamá se fue por el río, todavía tengo la escena, y yo me quedé en el pueblo. Y siempre, en otras ocasiones, yo había subido a una tienda, a un lugar donde vendían una tienda. Y había una mujer que siempre nos cogía a varios niños, nos daba confite, nos daba dulces y nos dejábamos chuzar con aguja. Yo creo que ella jugaba a ser enfermera con nosotros. Pero yo ese día no quería. Y ella me llamaba y se ponía muy molesta porque yo no quería subir. Las casas eran palafíticas, eran altas porque pues, el río en el Pacífico, donde el agua sube y baja, sabiamente las casas son altas, son montadas como en zancos, en columnas. Y como mi tamaño no alcanzaba tenía que subir la escalera, alguien me subió y me puso en presencia de ella. Y ella, muy molesta, tenía un cuchillo en la mano y me lo enterró en mi cabeza. Y
Pues al punto que yo tengo la edad que tengo y tengo todavía el roto ahí, la huella ahí. Y ese cuchillo cayó cerca a mi ojo y tengo una cicatriz que logra verse ahí. Y eso solo me acuerdo que decían que la iban a llevar al manicomio, la iban a encerrar porque había sido un caso. Y yo creo que ahí hay una de las primeras circunstancias de vida, de adversidad frente a lo que de ahí en adelante con otro tipo de heridas me iba a encarar hasta hoy, ¿no? Pero me salvé. Y si me salvé porque la misión no había terminado, no iba a terminar tan rápido. Eso lo desempolvé hace poco. Y ya luego, otras circunstancias, pero a los 5 años mi padre le dice a mi mamá, le manda una carta a mi mamá, que yo luego vi la carta, ahora que ya era adulta. Ya comida por polilla, se la va comiendo, pero ahí estaba la letra impecable de mi papá, donde pedía a su hija. Y mi mamá me manda en un viaje largo de Panamá a Nuquí, era en barcos, era en lanchas. Por mar. Por mar. Y yo todavía tengo el recuerdo del olor a gasolina y del pan que nos daban en el viaje, que tenía un sabor que lo asocio con el sabor del olor que se expede la gasolina, empieza a impregnar el pan y lo que se trae ahí. Todavía tengo el recuerdo. Y tengo el recuerdo de cómo lloré para que ella no lo hiciera, pero no mandaba, decidían por mí. Y el alma, la vida se me rompió en dos, el antes y el después. Y eso es un dolor que se ancló para el resto de la vida y que hoy se ha sanado, pero que no niega que haya una circunstancia que me marcó. Entonces yo llego a Nuquí a los 5 años y ahí empieza para mí la etapa más trágica, porque fue un dolor, como te digo, fue una emoción que no se recuperó más. Eso primero, luego lo que enfrenté y todo lo que viví ahí en esa infancia, me marcaron 3 miedos que yo hoy reconozco y que para mí fueron totalmente liberadores saber que eran esos miedos. El primero, el abandono, porque me sentía abandonada, pero además luego me empezaron a inculcar que mi mamá lo había hecho no porque mi papá lo había pedido, sino porque sencillamente no me quería. Entonces me desdibujó la imagen. Entonces, aparte de que me separo por la circunstancia que haya sido, me siguen estimulando verla como una figura desdibujada. Tuve durante toda mi vida a una mamá desdibujada. Y ahí se me ancló el miedo al abandono. Y luego el miedo al rechazo, porque quien me acoge no me incluye. No me incluye. Yo no tenía por qué entender desde los 7 años, que fue que ya llegué ahí a esa presencia, que no me incluyeran si me habían dicho que me iban a reemplazar a la mamá que me había enviado. Y yo decía, una mamá no se porta así. Entonces me quedó el miedo al rechazo, fue el otro segundo miedo. Y el otro, por circunstancias de que me tocaba, no de lo que le tocaba a los demás, para mí no alcanzaba, se me inculcó el miedo al no merecimiento. Y con esos 3 miedos hice mi vida. Y esos 3 miedos trajeron reacciones. Y hoy puedo comprender que son emociones que te quedan atrapadas y que tú no atiendes, pero que la mente es tan hábil y tan sabia de alguna manera que encuentra la forma de canalizarlos. Entonces, eso tú no lo entiendes. Tú lo entiendes es ahora. Y solo lo entiendes si decides interiorizar, si decides ya no verte más. ¿A quién le echas la culpa de las acciones y de las reacciones que tienen tus acciones? Sino cómo te entras. Y no se sanan apenas te entras, porque ya estás tan habituado y la mente está tan habituada a canalizarlo a través de esas emociones que tú tienes que hacer todo un ejercicio para ir regresando y desaprender esa manera. Y eso se hace con mucha voluntad y con mucho nivel de ser consciente cada que la emoción te puede. Claro, eso te lo puedo hablar hoy con toda la tranquilidad, pero mientras ejercí la vida, pues no lo podía entender. Pero eso es. Y me parece siempre muy importante remarcar en una entrevista que me hacen eso, porque normalmente cuando ya hemos hecho cosas que la gente se inspira en ella, nos idealiza y cree que la gente aplaude los logros, la cosecha, pero la siembra es donde para mí está el mérito. Y eso debe servirle a los jóvenes, a los adultos. Cuando a mí alguien a quien admiro me cuenta su realidad desde ahí,
el impacto que tiene sobre mí es mucho más fuerte, mucho más grande que cuando yo lo empiezo a idealizar como si su vida hubiera sido perfecta. Claro. Qué fuerte la historia que me cuentas. Y cuando tú llegaste a la casa de tu papá, vivías con tus 9 medio hermanos que eran los hijos oficiales, digamos, de tu papá. Eras la única que era fuera de ese núcleo que vivía con ellos y además la menor. Y además compartía la misma edad de la última hija de mi madrastra. Es decir, mi madrastra tenía una herida y es que mi papá la embarazaba junto con las otras. Claro. Y eso es una cosa impresionante. ¿Y por qué crees que de los 17 te mandó a llamar a ti desde Panamá? No, mandó a llamar. Mi papá, los otros hijos no se le fueron para Panamá. Él me manda a llamar. Y mi papá hizo una cosa que conservamos. Frente a todo lo que yo haya vivido y hayan vivido ellos también en sus circunstancias, porque no fui la única que mi madrastra realmente tuvo. Él nos enseñó a ser unidos. Y hoy somos 18 hijos, 17 porque murió el año pasado una. Pero todos nos conocemos, nos tratamos, nos queremos y nos respetamos. Todos. Él se preocupó por eso. Y todas las parejas que tuvo mi papá, incluyendo mi madrastra, lo recuerdan como su mejor experiencia. Es decir, él tenía una condición súper especial, que tenemos el reto y el desafío de romperlo, porque eso es una cadena terrible de finalmente no podernos criar en la relación que sería, la relación ideal es que tú puedas criar tus hijos en compañía, pero no puede convertirse en una camisa de fuerza si tú no estás siendo. Yo creo que hay una sola cosa que tú no puedes negociar con nadie y es tu ser y la búsqueda y el equilibrio de tu propio ser. Y yo puedo decir que es más sano, hoy lo puedo decir, el estado ideal sería entre los dos, pero es más sano si tienes que vivir en la distancia, pero negociar que siempre haya una relación madura y sabia de que el niño pueda vivir, compartir con las dos personas así no vivan juntas, porque también el mal ejemplo de todo el tiempo estar en la disyuntiva, en el conflicto de la casa y el niño siendo testigo, ahí se configuran unos modelos de personalidad que son más graves que los que yo padecí. Y que tampoco caemos en la cuenta. Entonces, mi papá finalmente no abandonaba a la esposa. Entonces, él daba el tiempo que podía dar. Y con eso, la configuración que hay de las parejas que fueron, lo recuerdan como muy especial. Quiere decir que era la calidad del tiempo que él daba. Y yo tengo de mi papá los valores y los principios. Yo esa parte no se la aplaudo hoy. Pero me acuerdo el respeto por la palabra, la solidaridad, la búsqueda de la justicia, ¿cierto? Él ya tenía su pedazo de sombra en el tema de él creía que a todas las podía amar. Y de alguna manera en ese tiempo no era tan grave, ¿sabes? En ese tiempo las mujeres terminaban compartiéndose la crianza de los hijos y reconociéndose como la otra pareja de... Y algo tenemos que tener de la cultura africana, ¿no? Eso te iba a decir, porque también creo que hay un montón de diferentes configuraciones que pueden ser interesantes. Claro que ya es un conflicto con la configuración como aceptada globalmente de la monogamia y la familia nuclear y así, pero claro, yo me imagino que son rasgos todavía de modelos diferentes de crear familia, ¿no? Y me parece curioso que se parece mucho a la historia del abuelo del Paolo, de mi cuñado Paolo, que es quien me presentó a ti, que él también tenía una familia oficial. Él tuvo 36 hijos y la mamá del Paolo es la primera de esos 36 hijos. Pero no era que tenía hijos por donde quiera, tenía hijos con 5 mujeres específicas, no era como la oficial y los demás lo que salga, no, sino que tenía varias relaciones a la vez. Así. Con una sola que vivió toda la vida y que tuvo un montón, no sé, 10, 12, y 5 por acá, así. Qué chistoso que sea una historia tan similar, ¿no? Muy repetida en el Pacífico. Mi abuelo tuvo 47. ¡Wow! Y él tenía... Porque mira, los hombres se comprometían con una mujer cuando ya habían sembrado una finca, allá le decimos colino. Colino es el verde. El plátano verde. El plátano. Entonces, cuando tú escuchas en el Pacífico hablar del colino, él ya sembró el colino, él ya hizo una finca de verde. Debía tener 2 cosas. Haber cumplido la mayoría de edad, que no era a los 18, sino 21 años. Me acuerdo que ellos le llamaban bajar pantalón. Bajar pantalón es que
antes de él tener la ciudadanía, él podía usar el pantalón corto, lo debía usar. Cuando ya podían usar el pantalón largo, era porque ya habían llegado a la edad más madura, que ahora sí ya podían hacer su colino, su finca, y hacer una casa para poder llevarse una mujer a vivir. Entonces decían, y cuando ya les cambiaba la voz, que ya llegaban a la adolescencia, que ya eso decían, le cambió la voz y bajó pantalón. Ahí ya podía usar pantalón largo, era bajar pantalón. Y ya podía ir a buscar una mujer. Entonces mi abuelo, ellos rompían porque pues había una selva. Además, la población negra que sale de la esclavitud se va a esos lugares que para el resto no valían. Y era esa selva inhóspita. Y en esa selva inhóspita hacer la vida, aguantar todas las peripecias de una selva, de un bosque primario. Entonces ellos hacían los pueblos. Y en los pueblos mi abuelo, por ejemplo, tenía 5 mujeres, tenía la titular. Había la titular que ella decía, yo tengo el honor de ser, yo les digo, les ponían como un rótulo y una marca de que esa era la oficial. Y las otras eran menos oficiales, habían eso. Y de alguna manera a esa oficial, ellas las otras le tenían que hacer cierto grado de reverencia. Y es que no le podían hacer reclamo a él cuando él estuviera en esa casa. Y todas debían tener un colino, o sea, una finca y una casa. Entonces ellos tenían 5 mujeres con 5 casas, con 5 fincas, salían a trabajar y ahí se daba la minga. Porque ahí habían cosas que tenían que, si bien estaba el caserío, como llamaban, habían cosas que arreglar. Poner una cubierta para escuchar la misa. Ahí se iban a hacerlo en conjunto. Eso era la minga. Y el mano cambiada porque llegaba un momento en el que una de las mujeres le tocaba cuidar al niño de la otra. Y cuando le tocaba el turno a la otra, le devolvían la misma en mano de obra. Eso era intercambiar mano de obra, mano cambiada. Y el trueque, porque también cambiaban productos, el plátano por el pescado y así sucesivamente. Entonces yo creo que era algo aceptado. Qué interesante. Oye, José, ¿y cómo es que una mujer negra chocoana tiene un apellido alemán? Es alemán tu apellido, ¿no es cierto? Sí, cuando no tenía muy clara la información, yo también me lo preguntaba, porque además es la pregunta obligada en la cotidianidad, sobre todo cuando iba a Bogotá y tengo que dar el apellido, pues no se esperan que esta pinta en Colombia nos asocian a las negras con ser empleada doméstica. Entonces yo sigo teniendo pinta de empleada doméstica. Además me divierto mucho, ¿no? Porque nunca me roban, nunca me atracan, porque no esperan que maneje nada más. Dijéramos, ahora salgo más en algún programa, en una entrevista, entonces algunos me referencian, pero incluso me han confundido con una mujer desplazada. Tengo varias anécdotas. Cuando me corresponde dar el apellido, me miran sorprendida. No pueden disimular la sorpresa y yo les digo sí. Lo único que tengo de caché es el apellido. Y se lo tengo que deletrear. Klinger. Y casi me dicen, no esperaba que ese apellido fuera para alguien como usted. Lo dicen. Lo que pasa es que como yo dejé de engancharme con eso, a mí me divierte además, porque yo se los puedo deletrear y no se les olvida más. Pero tu papá es propio chocoano también. Mi papá no, mi papá es de Nariño, era de Nariño. Ah, perdón, caucano. dijiste de Nariño, claro. Y mi papá, eso parece que fueron 3 hermanos alemanes que llegaron, se ubicaron en esa zona, se mezclaron con indígenas y negros. Entonces yo soy un mosaico ahí, una colcha de retazo buenísima de varias culturas, que cada una con toda seguridad me aporta. Yo no tengo permiso para pretender creer que esta forma y esta circunstancia es lo fundamental, porque no es circunstancial que tú tengas. Yo creo que si a todos nos revisaran los genes, dejaríamos de ser racistas y clasistas, porque todos esos que pelean con esta negrura es porque tienen un negro atravesado. Y yo les digo, ustedes tienen un negro atravesado y no lo aceptan porque les enseñaron un poco de pendejadas, como digo yo, de prejuicios, pero con toda seguridad que tienen. Todos somos un champú de todo. Todos somos un champú y ojalá pudieran en Colombia, en Latinoamérica hacer ese estudio porque ahí están los genes. Yo tengo claramente marcado el carácter de los alemanes, claramente marcado. Pero tengo la magia de la negrura, de todo eso, y tengo la filosofía de vida de los indígenas cuando están centrados también, el amor por la tierra y todo. Y tengo los desórdenes típicos de no sentir eso en algún momento, sí que esa es una mezcla. Y yo decía que seguramente habían venido unos alemanes por el platino
porque parece que la presencia de alemanes en Colombia fue motivado no por el oro, sobre todo en el Chocó, no por el oro, sino por el platino. Chocó produce platino. Y que habían dejado los genes, y a mí me había tocado uno de esos genes. Se llevaron el oro y dejaron los genes acá, y a mí me tocó. Esa era una de mis teorías. Y la otra teoría era que como se heredaban los apellidos de los amos, pues lo más seguro habían heredado ese Klinger de ahí y todo. Yo no siento tanto orgullo porque sea alemán, sino por lo que ha podido aportar y poderme dar cuenta que somos un mosaico. Y también en el caso de Klinger, me imagino que son los mismos que acá en el siglo XIX. En otro episodio con Gabriela Bonifaz, ella nos contaba que ellos están en Cayambe, que es aquí al norte de Ecuador. Que en la hacienda en la que están fue una vez en el siglo XIX de una señora Klinger. Y probablemente si estaba en Nariño, tu papá, fueron subiendo desde acá, desde Ecuador hacia allá. Total, yo me siento muy ecuatoriana. ¿Ah, sí? Sí. Mira, las fronteras son un invento precisamente de los humanos para separarnos. En especial en el Pacífico, que tú ves, digamos, toda la costa esmeraldeña y Toda. el Pacífico Es colombiano igual. debe ser muy parecido. Es igual, mira, es igual. Hoy estamos vibrando distinto por las creencias que se nos inculcaron. Y las fronteras finalmente tienen un impacto, ¿no? Es una decisión política hacer las fronteras. El desafío de los humanos es entender eso, que hay una forma de organizarse para que pueda haber cierta convivencia, pero que nosotros somos de la misma fuente. Somos de la misma fuente. Entonces, vernos separados. Pero tú ves, cuando yo recorro Esmeralda y recorro y puedo llegar a Tumaco y luego llegar a Nuquito, nosotros estamos en el Pacífico Norte tirando a Panamá. Y este es el Pacífico Sur, Nariño. Sur del Chocó, digamos. Sur del Chocó. Y toda la franja se llama Chocó biogeográfico. Entonces tenemos características similares. Así que yo vuelvo y te digo, mi ombligo anda flotando donde hay agua. Por eso yo soy de aquí y de allá. No tengo pega con eso. Qué lindo. Vamos hablando de eso, del entorno, de Nuquí. Cuéntanos un poco cómo es el Chocó en tu lugar. ¿Cómo es Nuquí? ¿Cómo es Utría? ¿Cómo es ese sector del Pacífico? Mira, nosotros somos una selva interrumpida por el agua. Y el agua en muchas manifestaciones. Ese es todo el Pacífico, pero voy a empezar desde describir el Chocó. El Chocó es el único departamento, lo que ustedes le dicen provincia, en Colombia que tiene dos mares, el Pacífico y el Caribe. No hay otro que tenga esa ubicación y ese privilegio. Todo el estrecho del Darién junto a los dos. Exacto. Nosotros somos la entrada de Centroamérica a Suramérica. O sea, nosotros somos la puerta, la que recibe ahí. Está el famoso tapón del Darién, un sitio con la mayor biodiversidad. Y eso hoy nos tiene abocado a una situación muy compleja, pero tiene unos privilegios que no se han usado. Entonces tenemos dos mares y tenemos agua en toda su manifestación. Páramos, ciénagas, lagunas, los mares, los ríos, las quebradas, las cascadas, las aguas termales. Y nos llueve día de por medio. Tú sabes el poder que hay ahí y el privilegio que hay ahí. Porque el agua para mí es el fundamento de la vida. Y nosotros somos agua. Entonces por eso somos tan sonoros, tan versátiles, tan espontáneos, tan nosotros. Yo vivo en la zona del Pacífico. En la zona del Pacífico entonces está, viniendo de Panamá y bajando, está Jurado, que es el de frontera, se pega con Panamá. Luego sigue Vallasolano, Nuquí y Pizarros. Toda esa franja de nosotros. Y estamos determinados por el agua. Es una selva interrumpida por el Océano Pacífico y 12 ríos que se descuelgan hacia el Pacífico. Tienen Nuquí y tiene 956 kilómetros cuadrados, de los cuales 45 kilómetros son playas que cada 6 horas al ritmo de la marea se cubren o se desnudan, dando un paisaje distinto y una dinámica social distinta, porque hay cosas que tú puedes hacer con marea alta y ahí tienes permiso para hacerlas, y otras que las puedes hacer con marea seca. Por ejemplo, salir una bocana, desafiar las olas que se hacen en las bocanas cuando la marea está seca, es riesgoso. Entonces, sabiamente hay que esperar que el mar inunde la bocana lo suficiente para que la ola deje de ser tan amenazante. Ahí es donde yo empiezo a hacer lectura de la naturaleza y del mar, y uno de mis mayores maestros es el mar. Pero esa relación de nosotros con el río, porque el río nos provee, y en la relación del río es donde nosotros tenemos nuestros cultivos. Entonces nosotros tenemos una despensa natural, que es el bosque, y una despensa natural, que es el mar, y otra despensa, que es el río.
Nuquí está habitada por 8.300 habitantes. Es municipio de hace 100 años por una relación amorosa entre el intendente de esa época que vivía en Vallasolano y vino y se enamoró con una mujer de Nuquí que se llamaba Olimpa y le pidió al papá que lo dejara juntarse y vivir con ella, y él le dijo: si usted se trae la oficina de la intendencia, se la trae para Nuquí. Y la vida de Nuquí y sus mejores momentos está determinado por lo femenino, por las mujeres. Desde ahí, y luego dijéramos el trabajo que han hecho otras mujeres increíbles, y dijéramos que el que más ha detonado y se ha vuelto más visible es el que yo haya hecho, y yo estoy encarnada en un cuerpo de mujer, equilibrando ahora mi energía femenina y masculina, pero usé la guerrera, la masculina, pero siempre ha sido mi energía femenina la que me ha hecho crear. Entonces dijéramos, para decirte eso, estos habitantes son, la mayoría somos negros, y dijéramos que un 30% indígenas de la etnia embera, que claramente se ve que tuvieron ubicados no tan arriba de los ríos, de las cabeceras de los ríos, sino que se cree que libraron una presión y algún tipo de luchas y de batallas ahí internas, y terminaron ellos como perdiendo, dijéramos, la posición sobre el mar. Muchos se fueron a Panamá y otros se fueron hacia las montañas donde están las cabeceras de los ríos, quedándonos la comunidad negra en la parte de abajo, en los bajos. Nosotros no tenemos montañas casi. Nosotros somos una ilusión. El día que el mar le dé por enojarse un poquito, nos barre, porque vivimos en los bajos. El negro le gusta vivir donde siente el agua y la presencia del mar y del agua ahí. Somos 8 pueblos negros y 6 pueblos indígenas. Y desde un tiempo, cuando empiezan a vender la tierra, a llegar las personas de afuera a mirar que había un paraíso, empezaron a visionar que se podía hacer turismo, empezó un fenómeno de la venta del territorio. Tenemos unos valores agregados desde la cultura, esta relación de la minga, del trueque, que era una práctica ancestral, solidaria, la cosmovisión, el ritual que se hace en la despedida de los que se van, en el entendido en que no hay que estar en el lamento. Se le hace una fiesta fúnebre donde todos participamos, donde unos juegan dominó, donde cantan las otras, donde el ataúd y la caja se hacía ahí en minga, donde el uno queda en deuda, por decirlo así, del manocambiá cuando se le va. Una persona que se muere aún en Nuquí, sus familiares tienen poca exigencia económica porque allá todo el mundo aporta. Tú no puedes llegar a un velorio a Nuquí sin llevar el café o sin llevar un poquito de azúcar. Siempre, todos sentimos que debemos poner. Eso es muy bonito. Y si el cadáver es un niño, no se le llora, sino que se le canta arrullo. Esa práctica cultural, las plantas, el uso de las plantas, el uso de la magia, eso agrega desde la cultura. Y la sabiduría de los ecosistemas, saber los tiempos de cosecha, cuándo es propicio tal cosa, qué fase de la luna. Ese es nuestro valor agregado. Y tenemos unos ecosistemas en muy buen estado porque nosotros estamos en un lugar donde no hay carretera, donde solo para llegar a Nuquí llegas por barco desde Buenaventura y en avión a un aeropuerto, en un pueblo donde hay un aeropuerto como una de las dotaciones principales, porque por ahí es que entramos, salimos y de paso pues nos entran los turistas. ¿Y es muy largo el viaje en barco? En barco son 20 horas, pero en lancha rápida son 5. Y otro valor agregado en estos ecosistemas es que como el Pacífico es cálido para donde nosotros, a las ballenas se les enfría en el polo, en las aguas. Entonces ellas se encuentran en el Pacífico, encuentran la sala de parto para poder parir, ese periodo mientras amamantan, mientras entrenan a la cría, para volver a recorrer otros 8.000 kilómetros y llegar. Eso es un valor agregado. Y otra cosa es, también llegan tortugas, la golfina especialmente, que encuentran en todas las playas de nosotros, te decía que tenemos 45 kilómetros de playa, encuentran el lugar para poder depositar los huevos. Y la tortuga vuelve al sitio donde haya sido clonada. Entonces, a los 30 años se repite el ciclo de esas mismas. Y las aves que van de Canadá, que van a buscar refugio. Entonces, una cosa de mis aprendizajes fue mirar que la lógica del universo es distinta a la lógica que los humanos hemos creado. Entonces, el territorio más estigmatizado en Colombia por la pobreza, la muerte, la guerra, la corrupción es el Pacífico. Y ese fenómeno migratorio de buscar dónde producir vida, dónde encontrar seguridad alimentaria y dónde refugiarse por las condiciones que le dé seguridad de 3 especies sabias. La ballena es sabia. Las jorobadas, ¿no? Las jorobadas.
Las encuentran en el lugar donde más desorden han hecho los humanos para distorsionar la idea de ser una región donde la vida es el fundamento. Y yo siempre hago un llamado ahí, por eso hago el Festival de la Migración. Y es que los humanos entiendan que ahí hay un mensaje. Entonces la lógica de saqueo de los recursos en el Pacífico es una lógica humana centrada desde el miedo al no poseer. Y estas especies llegan y buscan justo esa zona para crear vida y para buscar alimento y para tener seguridad. Pero mientras tanto los humanos están librando unas guerras por conflictos de intereses ahí. O sea, estamos desligados de la naturaleza. Pero nosotros tenemos ese enorme privilegio y lo que hemos aprendido es a sacarle provecho. Uh-huh. Ahí me comienza a cerrar las dos cosas que nos has contado, ¿no? Un poco tu historia, tus heridas de la infancia, estos valores o antivalores que se asientan de la pobreza y de la escasez y de ver hacia afuera como que lo central o la capital o lo que está afuera es donde está el valor, que pasa mucho en las periferias, ¿no? Por este mismo fenómeno que tú cuentas. Entonces tú estás creciendo en esta situación, en este ecosistema increíble. ¿Cuándo es el momento en donde despiertas? Donde dices, no, aquí estoy. ¿Qué pasó? Bueno, son muchos episodios, ¿no? Muchos momentos. A mí me llevan de Nuquí, cuando mi mamá me manda, me llevan a vivir con mi madrastra a los 7 años. Y bueno, muchas circunstancias. Cuando me preguntan, yo digo, yo trabajo desde los 6 años, porque si yo no trabajaba, no comía. Entonces yo trabajo desde los 6 años. Y yo, como decimos en mi pueblo, uno se tiene que madurar biche, como cuando coges los aguacates y todavía no ha terminado de madurar y te toca madurarlo a la fuerza porque necesitas una cena, entonces busca periódico para envolverlo y todo. A mí me tocó así. ¿Te envolvieron en periódico a los 6 años? Totalmente, total. Entonces yo crezco muy rota. Y a los 17 años, cuando estamos rotos, entramos a esa etapa de la adolescencia. A los 15 años me rebeldicé y cada quien busca, como su palabra lo dice, la adolescencia es adolecer. Ya uno no es ni niño ni adulto. Y en ese limbo es como si estuvieras galopando en una cosa muy confusa. Se te caen los ídolos y te resistes a la autoridad. Entonces, si has traído tanta desinformación, tantas cosas que no te dieron asidero, pues tú estallas ahí y todos buscamos dónde refugiarnos, ¿cierto? Yo hoy le muestro a los jóvenes con toda la claridad y la honestidad cómo fue la mía, para no mostrárselo desde el moralismo ni nada, sino para mostrárselo de que es una etapa que va a pasar, pero que se pueden tomar unas decisiones con ese nivel de inconsciencia para rebelizarnos contra los que nos sentimos que nos oprimían y finalmente nos terminamos haciendo daños nosotros, pero además unas que no tienen reversa. Y una de esas es la maternidad. Entonces yo quedé en embarazo en esa revoltura de emociones. Yo quedo en embarazo a los 17 años, el 12 de enero del 82, porque además me habían enseñado el método del ritmo. Entonces yo planificaba con el método del ritmo, pero yo empiezo a tener relaciones sexuales de los 16 años cuando me enamoro del papá de mis 2 hijos. Y dije todo eso antes para decirte que yo me refugié en él. Era el único que no me excluía, era el único que me abrazaba, era el único que me hacía valer, y yo era rota creyendo que no valía, creyéndome fea, creyéndome menos, totalmente discriminada. Entonces yo me refugié en él y todos buscamos en qué refugiarnos. Venimos desempoderados y le decimos a alguien, usted es el responsable de mí a partir de ese instante. Entonces voy construyendo relaciones a partir de mi escasez. Es una cosa loca, pero yo qué voy a saber entender a los 17 años eso. Yo quedo en embarazo y me escapo de mi casa. Mi papá había muerto, mi relación no era buena entonces, y yo no estaba dispuesta a dejarme joder más, digo yo. Pero yo no tenía asidero. Entonces me refugio en esta relación y luego la mamá de él entiende y está decidida a defender que no podemos seguir en la relación y me vuelven y yo quedo en embarazo y él tiene que marcharse. Me ponen a devolverme para donde mi madrastra que no me iba a recibir y no me queda otra opción que ir a conocer a mi mamá, que ya no la conocía. Qué bestia, me da escalofríos todo lo que me cuentas. Era como si fueras en un tobogán, emoción tras emoción, tras emoción, tras emoción. Y yo había idealizado la escena cuando me volviera a encontrar con mi mamá. Yo tenía mucho miedo, pero yo ya tenía desdibujada a mi mamá. Entonces yo creía que la forma como se iba a recuperar ese distanciamiento y mi herida con ella era lo que había logrado ver en un televisor, en una novela, y era que cuando ella me viera iba a llorar de la emoción, me iba a pedir perdón,
O sea, yo tenía mi película idealizada y además nos las pasamos creando unas películas. ¿Tu mamá estaba en Panamá? Mi mamá ya había regresado a Nuquí. Y ella me había mandado a buscar. Pero yo no quería ir donde ella, porque sentía que cuando la necesité no estaba. Y te habían dicho que no te quería. Total, exactamente. Pero ya tenía 18 años, a punto de parir. Y cuando me vio me dijo, hola. Y yo volví a llorar, porque me parecía que no me quería. Bueno, y ahí es la historia, tengo el hijo. Ella me empieza a poner como unas reglas que yo no me siento que me las tiene que poner. Y yo me devuelvo con mi hijo para Quibdó, empiezo a estudiar, a terminar mi bachillerato porque lo dejé inconcluso. ¿Te fuiste tú sola a Quibdó? Me fui, me devolví con mi hijo. Y ahí pasaron tantas cosas. El hecho es que empiezo a trabajar, a estudiar, a darme cuenta que si este hombre me había dejado con el hijo porque la mamá le había dicho ya yo estaba desenamorada de él, el príncipe azul se había caído. Como digo yo, el sapo que pinté de azul con pintura de mala calidad además, había visto que yo tenía era un sapo maquillado. Y ya no quería ir, pero no tenía otro camino. Entonces me tocó devolverme con él cuando él vino a buscarme. Y él se había convencido que la mujer de su vida era yo. Pero yo me había convencido que el hombre de mi vida ya no era él. Pero tenía que ir a criar ese hijo. Y me fui para Caracolí, Antioquia, donde él estaba. Termino el bachillerato. Sufrí mucho para separarme porque no quería hacerlo. Porque era el único camino. Pero había una fuerza aquí en mi interior que me decía que no había nacido para que mi único papel fuera ser ama de casa. Mira, el corazón siempre habla, pero el corazón susurra, él no grita. La que grita es la mente, que a ella le encanta ser protagonista, porque ella es la que cultiva el ego. Y yo sentía que ese no era mi lugar, pero todo lo otro, voy a dejar para donde voy con un hijo, todo. Esas creencias que nos hacen de que no va a ser posible. Y en medio de eso me estoy buscando a separar y quedo en embarazo del segundo hijo. Y empieza otra vez Cristo a padecer, dicen en mi país. Me quedo 2 años y me pudo más la fuerza del corazón. Y dije, me separo, pero me separo literalmente con 2 hijos y sin nada en la mano material, nada. El tipo me dijo, listo, pero no me dio nada. Además no tenía tampoco. Yo me vine escasamente con el pasaje. Y acá donde mis hermanos, en Quibdó, pues tampoco me querían recibir. Y porque a la gente no le gustan los parientes pobres, los parientes en desventaja, la gente no se quiere desacomodar. Y yo llegué donde una de mis hermanas, también de padre, hija de mi papá, no de la esposa, sino también por fuera, que no vivía en circunstancias económicas buenas. Entonces llegué a vivir ahí, le dije que me prestara si fuera la sala y yo hacía una tendezón y vivía ahí. Entonces llegué a vivir en circunstancias muy duras. Y ahí empieza otra de las etapas de aprendizaje. Yo digo, pues si todavía tengo 57 años y se me ven curvas, pues imagínate a los 25 años que me separé, las curvas eran curvas. Y ahí los hombres tenían un hábito y era que para ayudarle a una mujer como a mí, me tenían primero que llevar a la cama. Y empiezo otra vez a defender los valores y a decir, no, yo me voy a la cama con quien me guste. Y empezaban las mujeres a decirme, eres una irresponsable, los hijos aguantando hambre y solo, mira, este tipo te puede ayudar. Y yo decía, no, que me ayude sin cobrarme. Yo los favores no los pago en la cama. Y eso fue tenaz. Y ahí, en medio del llanto, con un episodio que me marcó hace poco, se lo conté al periodista y yo no pude evitar llorar otra vez, es que estuve a punto, porque tenía hambre en la casa, una señora lavándome el cerebro todo el tiempo, le dije, listo, dile al tipo que me mande dinero y yo hago un acuerdo y me veo con él. Y me mandó 20,000 pesos. Te estoy hablando de hace casi 30 años. Yo cogí los 20,000 pesos, di tú un lunes y fui a comprar comida. Compré mucha comida. Y comprar comida cuando tus hijos aguantan hambre, eso es. Y yo me enloquecí con esos 20,000 pesos, que podrán ser 200,000 en peso colombiano hoy. Compré comida, pero tenía la deuda. Yo tenía que pagarle los 20,000 pesos al señor en la cama. Y empieza el corazón a hablar, y la mente, y la creencia. Mi papá me había enseñado a honrar la palabra. Entonces, para mí era un valor enfrentado con otro valor. El hecho es que en la última noche, era un sábado que me tenía que ver con él, el viernes no dormí y el sábado fui a pagar la deuda. Y yo vengo en la reflexión, en la disyuntiva del corazón y de la razón. Y logro ver al señor donde está sentado. Él, me acuerdo que tenía como un negocio de radios, de televisores y todo. Pero ese señor era el papá de una compañera de estudio cuando yo estudiaba a mis 14 años.
Y cuando yo estoy llegando a la esquina, que lo alcanzo a ver, me pudo el valor por encima de eso. Y resulta que dije, el que está fallando es él, porque el mayor es él y el corrupto es él. Y el corazón me dijo, no les debes nada. Y salí corriendo. Y me fui, lloré y le dije a Dios, no puede ser que tú, manteniendo los valores y los principios, que son la mayor apuesta para mí, yo tenga que recibir sanción. ¿Dónde va a aparecer alguien que me dé la oportunidad sin cobrarme? ¿Dónde va a aparecer el que sea solidario sin cobrarme? Y fue mágico lo que ocurrió. A la semana me aparece una amiga a decirme que me vaya para Nuquí a trabajarle a una farmacia. Y yo le digo, no, ofréceme otra cosa, a Nuquí no, allá solo se quedan los fracasados. Porque ya se me había configurado la creencia de que en la ciudad era que se progresaba. Y ya tenía 2 hijos y yo estaba convencida que yo debiera llevarlos a una ciudad. Claro, era un retroceso regresar. Porque era un retroceso, era condenarlos a la pobreza también. Tenía una desconfiguración del territorio que además me han inculcado. ¿Y cómo te parece que me acuesto? Y a mí siempre me ha llegado información de los espíritus guías y protectores, siempre. Ahora soy consciente, pero antes no, pero a mí me llega, la intuición se agudiza. Me llegó una y dije, bueno, me puedo ir para Nuquí, pero eso sí, trabajo unos 3, 6 meses máximos con ella y en esos 6 meses yo encuentro un turista que me lleve de empleada doméstica. Yo trabajo 1 año de empleada doméstica, pero luego con esta capacidad que tengo, eso sí siempre dije, me voy a encontrar que este personaje me va a decir, no, ya no sea empleada doméstica, venga a trabajar en mi empresa. Pero toda mi película la monté y le dije después de una semana a ella tenerme acosada, le dije, me voy para Nuquí 3 meses. Y me dijo, no, 6 meses. Entonces negocié con ella que 6 meses y me fui para Nuquí. Y ahí es que ahí empieza la pregunta que me hiciste. Empiezo a trabajar, empiezo a ganar estabilidad. Mis hijos empiezan a avanzar en la escuela, tenía casa donde vivir, tenía eso. Y al lado quedaba el hospital. Yo trabajaba en una farmacia. Y al lado quedaba un hospital y estaba el médico rural. Y el médico rural ya se había conocido conmigo como en otras circunstancias y el médico rural empieza a fijarse en mí y yo empiezo a tener una relación muy bonita con él y terminamos siendo novios y yo empiezo a tener ciertos privilegios. Yo paso como si viniera de la historia de todo esto, de la niña maltratada, rota y todo, a encontrar aquí una estabilidad y tengo mi primera lesión. Cuando el territorio te da bienestar, tú encuentras posibilidad en el territorio, tú cambias la mirada. Entonces yo empiezo a cambiar la mirada a la medida que yo encuentro estabilidad. Empiezo a sentirme merecedora cuando el hombre que todas querían, el médico no era un hombre guapísimo que uno dijera wow, pero era el médico. Y acuérdate que hay unos oficios que la sociedad tiene prestigiados y otros desprestigiados. Ser pescador artesanal no quiere ser todo el mundo. A todos le dicen que debe ser el doctor del pueblo, el abogado, el gran economista y eso da estatus. Entonces todas querían con el médico por estatus, pero el médico era un ser increíblemente bello, como ser humano. Entonces, él ahí me enseñó también otras cosas. Y me empiezan a pasar otras cosas y yo empiezo a tener como la historia del príncipe azul con la princesa que llega. Ahí sí, se cumplió. Pero la princesa no se sentía cómoda. Yo no me sentía cómoda. Yo sentía, y bueno, y otro amigo que tenía avión propio, que nos hicimos muy buenos amigos, le agrega valor a toda esta historia y él me regala, este amigo me regala una farmacia en sociedad, la crea y partíamos ganancia. Y a mí me empieza a ir muy bien en todo eso. Yo regalaba los medicamentos, yo dejaba cerrada la farmacia y me iba a atender un grupo juvenil en un lugar. Yo me metía en los pleitos contra los profesores que no daban clase, que echaban a las chicas, que se llevaban a las chicas a la cama. Yo me tomaba todos los pleitos. Y ya el médico se va. El amor del médico era geográfico, según la ubicación geográfica. Cuando ya saliera de ahí, era claro que no. Y este hombre del avión y todo ya no volvía, todo eso, la farmacia me quedó. Pero yo quebré la farmacia, literalmente, por falta de compromiso la quebré. Y yo me di cuenta que yo no vibraba en el dinero, que yo vibraba en otras cosas. Y ahí también hay una decisión profundamente riesgosa, pero que yo la tomé con valentía. Yo dije, yo no me voy a dedicar a capitalizarme de forma individual cuando alrededor mío hay tanto por hacer. Y tomo esa decisión y empiezo a ejercer liderazgo y activismo. Pero mi liderazgo y mi activismo estuvo basado en lo que se me había configurado y era que el pueblo era víctima, que los negros éramos víctimas de los racistas, que los pobres éramos víctimas de los oligarcas, que las mujeres éramos víctimas de los hombres, todo desde la victimización.
pero a mí siempre me han atrapado la historia de los niños, de los jóvenes, siempre me ha atrapado ahí. Debe ser que mi niña interior se comulga ahí, ¿cierto? Mi niña interior sigue haciendo pataletas. Hay unas veces que no puedo conciliar con ella, pero hay un alma ahí que me atrapa con los niños. Entonces yo era la defensora de eso. Y ahí tomo esa decisión, empiezo a hacer mi liderazgo, pero peleo. Hay una expresión en Colombia que a mí me gusta, peleo hasta con el nido de la perra. Porque empiezo a mis 25, 26 años a tirar la verdad en la cara. En esa edad, y más con esta beligerancia, no hay filtro. Y no había filtro. Entonces yo le dije a los profesores lo que les tenía que hacer. Desafié su autoridad, desafié a la autoridad politiquera tradicional, desafié el paradigma con las mujeres. Las mujeres no podíamos hablar con un hombre porque éramos vagabundas. Éramos vistas como indecentes, como de 5 en conducta. Y yo, ¿cómo? ¿Esto quién es? Yo tengo derecho a tener amigos. Las mujeres no podíamos salir a bailar solas porque éramos vistas de que andábamos era buscando quién nos llevara a la cama. Y yo paraba a todo el mundo y le decía, no, yo vine a bailar. Si quisiera estar en la cama no vendría a bailar. Llegarías allá. Aquí vine a bailar. Entonces iba a bailar sola. Rompí esa práctica. Y yo iba a bailar sola y tenía derecho a bailar sola y todo. Pero hay muchas cosas que a mí me ayudaron. Y es que yo no le di el poder ni al trago, ni a las drogas, ni nada. Mantenerme siempre sobria me dio mucho poder, porque yo no me iba a la cama con quien no quería. Y yo les decía, ay, ¿me quieren dar trago para llevarme a la playa? No, mi amor, yo vine a bailar. Y el baile se usa con agua para poder bailar todo y no perder los estribos, decía yo. Y realmente yo nunca tomé. Y yo fui sacándole ventaja a eso. Entonces, esa parte de mi liderazgo era ejercida con mucha pasión, pero era ejercida desde la reivindicación, ¿me entiendes? Porque no tenemos hospitales, porque tenemos que vivir así desde eso. Y todo creyendo que el responsable era el externo. Las ONG que hacían también asistencialismo me cansaban, todo. Pero había ocurrido un fenómeno, es que ya los paisas habían llegado a comprar la tierra y ya tenían los hoteles. Entonces también peleaba porque veía que la comunidad no estaba insertada en esa dinámica y que no se llevaba la mejor parte. Yo empiezo una cantidad de cosas en mi cabeza y después de 10 años, bueno, hice muchas cosas, se iría muy largo el podcast si te contara. Yo he notado que son periodos, ciclos, y los ciclos están entre 5 y 7 años. Cada ciclo pasa algo en mi vida que me hace salir de Nuquí. Entonces yo me he ido varias veces de Nuquí. Y en uno de esos ciclos, yo cuando se pone la situación muy densa y todo, yo siento también que tengo que regularme porque me empieza a cansar el ataque y me meto a la misma dinámica. Y yo tengo muy claro que yo no tengo permiso a estar metida en el pantano de eso que los humanos sacamos tan fuerte. De cómo descalifico, de cómo ataco, de cómo eso. Si yo quiero ser un farito de luz, pues no puedo permitir que el pantano me apague la luz porque yo quiero mantener la luz. Entonces yo me doy cuenta que no es un tema de ellos, sino que yo ya me metí otra vez en la misma dinámica y por las buenas me voy. Pero tiene que pasar un hecho para que me saque, porque como estoy tan arraigada al territorio, no me saca de todo. Entonces se juntan y hacen manguala, le llamamos cuando te juntas a hacer algo que no es tan bueno. Hacen una manguala y me sacan, me la ponen muy pesada y yo me voy. Entonces, en una de esas yo me voy, fui concejal entre el 92 y 94. En el 97 después que hice un trabajo bellísimo en una comunidad que se llama Jurubirá, aspiré a la alcaldía, convencida de que el ideal... Yo tengo idealizada la política. Yo tengo idealizada 2 cosas, el amor y la política. Y en las 2 me va malísima hasta que no entienda que esto es de carne y hueso, eso es real. Perdón, concejala y alcaldesa de Nuquí. No, aspiré a la alcaldía, pero desde luego no iba a llegar, porque si tú no compras votos en un territorio donde la gente está desempoderada, la gente no te va a votar. Y me voy desilusionada en el 97. Del 94 al 97 hice un trabajo muy bonito en una comunidad con recursos de un privado. Y fue que dotamos ese pueblo de todo y un trabajo bien interesante. Entonces di por sentado que no ganaba en los otros pueblos, pero que en ese pueblo ganaba. Porque no ves que no había habido un político y ya todo lo tenían montado. Y ahí entendí un mensaje contundente. Y es que las comunidades que se sienten empobrecidas no se hacen responsables. Usan el derecho, pero no usan el deber. Y los humanos, no son las comunidades. Los humanos cuando siempre creemos que la vida, que tenemos más derechos que deberes. Y que el derecho se reclama. Yo les digo, el derecho se usa en la misma proporción que se usa el deber. Y ahí hay equilibrio. Y ahí la gente no vota por el bien común, no elige por el bien común, elige desde la emoción de la escasez, por eso negocia el voto, no asume su parte para cambiar su realidad, porque lo colectivo no le importa. Lo colectivo que lo dé el Estado, que lo dé todo.
pero que lo dé sin mi voto, porque mi voto es tan personal que yo lo voy a ir a negociar. Algo ha de valer. Algo ha de valer. Un par de dólares de Sí, sacar. que valga un par de dólares o que valga una plata, porque yo sé que usted no va a hacer. Entonces, bajo el pretexto que te perdí la confianza, justo con el que no confío, le entrego el poder por 4 años a cambio de que él me dé $2. O sea, ese es el peor de los negocios. Pero lo hacemos, lo hacen. Dijéramos que yo lo transformé. O sea, yo nunca me vi en una situación de vender. Pues si fue capaz de resistirme y no pagarle la deuda a un tipo que le debía sus 20,000 pesos, de ahí en adelante yo no negocio nada. Yo soy. Y cada vez a medida que ganas años, eso se va afianzando más. Entonces yo me voy desilusionada de Nuquí, me voy a vivir a Medellín, pero ahí ya me habían empezado a dar convulsiones. Empecé a tener convulsiones, entre el 95 empecé a tener convulsiones y me habían dicho que era un tumor. Fue una época muy difícil también. Esa fue otra purga. Es que a mí me pasan los ciclos, se vuelven, es como para que tenga purificación espiritual, digo yo. Luego encuentro el médico que me cura, Houston Klinger, del mismo árbol genealógico de mi papá, de Popayán. Es una eminencia, porque además es investigador y es inmunólogo. Entonces él te entra a la raíz del problema y te lo cura con cosas muy simples, no con la gran medicina. Y siento que era en cascada empezaron a ocurrir los milagros. Y él apareció siendo un canal y el tipo me encuentra una tuberculosis cerebral, que es muy raro, que el bacilo de la tuberculosis la produce un bacilo. Y este se va generalmente al pulmón. Por eso la gente moría de tuberculosis, es pulmonar. Pero rara vez se va al cerebro o a otros lugares como la rodilla. Ella puede irse y alojarse en cualquier lugar. A mí se me alojó en el cerebro. Y resulta que nadie me la había encontrado. Los mejores médicos, porque como trabajaba en ese tiempo con el Banco Industrial Colombiano, que ahora es Bancolombia, dijéramos que tenía la salud garantizada. Y me pusieron los mejores médicos y nadie me encontró. Y a los años me empecé literalmente a morir de eso. Y me empezaron a dar convulsiones seguidas. Entré a estudiar administración de empresas turísticas, pero convulsionaba todos los días. Y el tipo termina descubriéndome la enfermedad, me cura la enfermedad, pero en el trance de la sanación, los medicamentos eran muy fuertes, sufrí mucho. Y ahí, en medio de mis interiorizaciones, de mis reflexiones, le preguntaba a Dios, ¿por qué Nuquí no cambia? Yo estaba preocupada porque tenía 3 hijos, ya tenía mi tercer hijo. 3 ya. Y tenía 3 hijos que mantener en una ciudad donde pagas arriendo, donde nadie es solidario, todo. Y tenía la recuperación de todo. Ahí ocurrió de todo, milagros. Yo vi la manifestación ahí puesta. Pero ahí en medio de las reflexiones tuve una revelación. Lo que más me preocupaba era garantizar cómo mis hijos comían y cómo seguía incidiendo en Nuquí. Y yo les decía, yo no he terminado la tarea. Yo necesito una tregua. Te prometo que yo viviré este resto de años más comprometida. Y ahí se me reveló que mi trabajo lo tenía que direccionar desde el espíritu, porque la pobreza era un estado espiritual que se manifestaba. Y yo lo había estado haciendo desde la reivindicación material, económica, de género, de clase social, de ubicación geográfica. No, étnica, no. Era espiritual. Y que lo tenía que hacer con una nueva generación porque los adultos ya fraguamos y no estamos dispuestos a desaprender. Un adulto se siente muy confrontado cuando alguien que no pertenece a su estatus o a su empatía le viene a decir por dónde es. Hay una agresividad ahí, un rechazo de una vez porque la mente se cierra, el ego reacciona. Yo decía, ustedes dicen acá, chuta, ¿de dónde hago yo esto? Sobre todo lo espiritual, porque uno confunde la religión con la espiritualidad. Y yo hasta con los curas del pueblo mío, cuando venían de distraídos y altaneros, como dice el Paolo, terminaba poniéndolos en su lugar. Entonces se me fue mostrando lentamente que no. Me levanté de la cama a los 15 días de esa revelación y decidí que si me iba a morir me iba para Nuquí. Y regresé a Nuquí. Sin haberte curado todavía. Sin haberme curado, pero nunca más me volví a acostar. Me curé. Y mi primer recuperación del trabajo de otra vez eso fue reunirme con los jóvenes. Y desde ahí arranqué un trabajo dirigido a niños y jóvenes. Y en la parte espiritual me empezaron a pasar cosas increíbles y una de esas era, me encontraba con un turista y la comunicación era alrededor ya no de los zapatos, del pantalón que había comprado. Yo normalmente no he tenido por qué ser plástica porque, como digo yo, de ser de marcas porque yo me ponía lo que ya otro no quería. Y me adoctrinaron también que yo lo disfruto tanto que yo creo que me queda más bonito lo que me regalan de segunda que lo que voy y compro en el almacén. Así que yo valoro ese adoctrinamiento. Pero
Me traían libros, venían con sus libros y me los regalaban. Y yo fui muy buena lectora. Y me empecé a conectar con la selva, con el bosque, a verle la lógica a la naturaleza. Me empecé a conectar con el mar. Y yo empiezo a meterme esto que no me di cuenta a qué hora mi narrativa cambió. Mira, yo voy a ser frentera siempre. Yo te voy a decir siempre, tú conmigo siempre vas a saber a qué atenerte. Todavía el ego me puede tanto que no te lo digo con la delicadeza que tú quieres, pero sí con la cultura mía. Y es que yo te voy a tirar como una cascada lo que te tengo que decir, pero hoy lo regulo. Es decir, yo estoy negociando el cómo decírtelo, pero no negocio decirte. Y te confronta. Eso sí, pasan dos cosas. Si me das permiso para hacerlo o si te estás pasando con una situación que te estás haciendo el loco y que lo estás haciendo porque me crees menos o me crees desigual, ¿cierto? Como te decía, yo los derechos los uso y la igualdad también la uso. Entonces yo no te pido permiso para usar mi igualdad. Entonces dijéramos que yo empecé a conectarme, pero mi narrativa cambió. Yo dejé de hacer reclamos. Yo dejé de verme en desventaja y yo empecé a vibrar desde la abundancia y los recursos y no desde la escasez. Y mi lógica cambió y mi lenguaje se volvió universal. Y aprendí que el corazón une y que lo único que nos hará ser mejor sociedad, mejor humanidad, es el corazón y el amor incondicional. Entonces, yo aprendo a usar esas herramientas que estaban ahí, pero tengo un problema muy serio y un desafío mayor. ¿Cómo convences a una comunidad que escuche toda esta carreta si eso no le soluciona el problema inmediato de la comida, del centro de salud, de la carretera que querían? ¿Cómo le vas a decir a la comunidad que te vio crecer ahí en la circunstancia de desventaja aparente que te crea si la gente tiene idealizado que el que tiene la verdad vive afuera? ¿Cómo vas a desmontar eso de que el territorio lo tiene todo si no tiene educación de calidad y ahí no puedes hacer una universidad? Y te dicen que si te quedas siendo agricultor serás condenado a ser ciudadano de tercera clase. La misma creencia que yo tenía. O sea, ¿cómo puedes hacer un trabajo para los demás conducido desde el espíritu? ¿Eso cómo se coge? Mira, el reto era tan grande, pero yo te voy a decir cuál es. Yo no pensaba cómo es que era, sino que como me habían adoctrinado a no sentirme merecedora y al rechazo, los 3 miedos que te mencioné cuando empecé se volvieron mi mayor fortaleza, porque yo aprendí a resistir. Si yo estaba acostumbrada a que no me incluyeran, ¿qué miedo me iba a dar que no me incluyeran? Y empecé a ver dónde estaban mis actores, y mis actores no estaban en los adultos. Mis actores estaban en la niñez. Acuérdate que me hicieron la revelación en que es desde el espíritu y es con la nueva generación. Porque los adultos, y más si están en el rango de edad tuya, te ven como competidor. Entonces, no es fácil abordar el tema. Claro, mientras yo estoy echando este discurso aquí hay una necesidad que atender. Si todos cumpliéramos nuestro rol, yo me podría enfocar en esto, pero por aquí estaba viendo equipamiento, porque aquí estaba el alcalde haciendo las obras que tenía que hacer, poniendo la energía y todo, ¿cierto? Aquí estaría acompañando al alcalde el gobernador y acompañando al gobernador el presidente. Entonces harían una alianza para que el equipamiento anuquí del servicio de salud, de educación, de energía, de equipamiento de ese lugar se diera. Pero como aquí hay un vacío institucional, es que en los territorios periféricos la institucionalidad es casi inexistente. Por eso es que se les tienen que meter el demonio ahí. Cuando van a ver ya no tienen nada que hacer, porque el espacio que tenía que llenar el Estado lo tuvieron que llenar otros. Lo que yo quería era configurar un modelo donde ese espacio y donde esa lógica que yo veía, mira, allá que había liberales y conservadores peleando por bandos políticos. Allá había políticos corruptos, allá estaba las ONG haciendo asistencialismo, luego llegaron los paisas, compraron los terrenos y montaron los hoteles, entonces parecíamos un hotel con pueblo. Sonábamos y el hotel era que sonaba y él hacía su marketing, nosotros no sonábamos. Entonces nos íbamos cada vez invisibilizando más, iba poniéndose Nuquí de moda sin nosotros. Nosotros aparecíamos en las imágenes tendiendo la cama y bailando danza. Y yo decía, ese no es el lugar, el único que nos merecemos. No, nos merecemos otro. Y ese era el impulso que me daba. Y luego empieza a llegar la guerra, a volverse tan evidente la presencia de la guerrilla, que empezó a secuestrar turistas. Y luego llegaron los paramilitares dizque a correr a la guerrilla y también montaron su murga, como digo allá. Luego empezaron a hablar y que nos iban a desarrollar con un puerto.
y a mí me galopaban todas las ideas y la situación. Y si a mí no me dan toda la preparación desde la infancia hasta ese momento, yo no saco la fuerza para romper un modelo que, óyeme bien, nadie me entendía. Pero eso justo te iba a preguntar. Tú alguna resonancia y alguna base tienes que haber tenido, ¿no? Incluso si es que ya fuiste concejala, toda esta fuerza que tenías del activismo que te nació de pelearte con todo el mundo que estaba haciendo pendejadas en el territorio. Me imagino que esa fuerza no te nacía solo de adentro de ti, sino que tenías una resonancia en el pueblo que tenía esta necesidad y que seguramente veía en ti a alguien que sí les pueda representar, ¿no? O sea, cuando dices nadie te entendía, tal vez te refieres más a los que tenían el poder. Total. Pero el pueblo de alguna manera estaba contigo. Sí. ¿Qué les gustaba de mí? La fuerza. Yo rompí una cosa y es que allá nadie podía hablar porque era sancionado socialmente. Y eso fue uno de los primeros miedos que descuaderné. Yo descuaderné mi miedo a ser aceptado. Y hay gente que se pasa el 80% de su existencia intentando agradarle a todo el mundo. Por eso es tibio. Por eso no defienden su felicidad. Y está ahí, en el corazón está por dónde, y la información, pero la gente prefiere irse por las circunstancias que está afuera. Entonces yo tenía que decir la verdad en la cara al docente, al político, al que me tocaba decírsela, pero tenía que saber que ahí había otra guerra declarada hacia mí. Y tenía que preguntar si me iba a doler mucho ir a tomar whisky con el alcalde, ir a aplaudirle todo lo que dijera, o aceptaba que iba a estar sola. Porque los mismos reivindicados por mí luego iban a aplaudir al alcalde, y cuando estaban hablando de mí, ellos ayudaban porque no querían desagradar. Es lo primero que un líder transformador tiene que saber, que se va a quedar con él mismo, porque hasta la familia lo puede dejar por fuera y lo puede descalificar. Y mucho más si siente que corre riesgo, porque dice, te van a matar, deja de estar metiendo en problemas, que esto nunca va a cambiar. Mi mamá decía, ese pueblo está maldito, porque un monje, no sé, un seminarista una vez, no sé quién lo metió en un chisme hace muchos años, y todo el rango de mi mamá va a cumplir 80 años, todo el rango de mujeres de esa época, él les maldijo el pueblo y ellas crecieron y se envejecieron creyendo que el pueblo estaba maldito. Y me decía, va a ser que la maten porque este pueblo está maldito, jamás progresará. Y yo le decía, por eso es que no va a progresar, porque ustedes lo dieron por verdad absoluta. Pues mamá, vamos a ver quién se cansa primero, si ellos o yo. Y yo no sé si el desafío era desde el ego. Yo creo que había una mezcla de dos, pero era de amor incondicional. Yo decía, ¿por qué tengo que aceptarle? Mira, Felipe, ¿qué era lo que ocurría? Yo era visionaria. Yo tenía la visión definida del cómo debía ser en ese sitio de luz, en ese sitio tan generosamente dotado. El problema era el cómo. Y la gente tiene idealizado que Nuquí debería ser lo máximo, pero lo que no tiene es el cómo. Y como el cómo es el que realmente es el reto y el desafío. Tú puedes soñar la escena, pero acostado en tu cama, levantándote todos los días tarde y no poniéndote en pie, pues no lo vas a lograr. Esa es la visión y la misión. Yo tenía clara la misión. Y yo lo hubiera querido hacer acompañada, pero yo iba en contravía de los que tenían el poder, docentes y políticos. Yo iba en contravía de mujeres que se sentían amenazadas con mi presencia, porque me volví muy vistosa. Y lo otro, que fue mi ventaja, que es la que más he padecido, Felipe, es mantener a prueba de fuego los valores y los principios. Cuando me preguntan mi mayor fortaleza, yo digo los valores y los principios. Y su mayor desafío fue encarar mis propios miedos para ir a encarar los miedos de mi comunidad. Yo no estoy haciendo cosas para agradarle al resto de la sociedad del mundo. Yo estoy promoviendo un modelo que le sirve al planeta. Yo empecé a defender a Nuquí porque yo decía, yo tengo que jugar de anfitriona aquí. Y yo luego fui abriendo el horizonte y supe que mi misión de Nuquí iba a impactar al mundo, porque pocos lugares están tan bien mantenidos como Nuquí. Cuéntanos un poco de la parte concreta de eso, de cómo manifestaste ese modelo. Entiendo que hiciste esta fundación Mano Cambiada, entiendo que trabajaron mucho en turismo comunitario, en turismo sostenible. Cuéntanos un poco cómo fue el modelo, cómo lo implementaste y qué impacto tuvo. Bueno, entonces mira, la visión general es que teníamos que hacer un modelo de autogestión territorial donde ya sacáramos de nuestra lógica la intervención de las ONG que hacen asistencialismo porque van con un proyecto concreto que tiene unas fechas y unos resultados concretos y un presupuesto determinado. Nosotros teníamos que hacer un proceso donde no siempre tienes recursos y donde hay crisis. Entonces, lo que ya se habían ganado unas luchas, entre eso la Ley 70,
del 93, que te digo que es donde se le reconoce a los negros de Colombia, gracias a esa lucha de que los territorios del Pacífico, que están alrededor de los ríos, de las fuentes de agua, ancestralmente son ocupados por nosotros, por ende, el Estado no puede llegar a concesionárselos a cualquiera sin nosotros. Me contabas ayer que esa fue una lucha del M-19, ¿no es cierto? El M-19, hay un acuerdo de paz con la guerrilla del M-19 y el M-19 logra pedir a cambio de la dejada de las armas que la Constitución que venía de 1800 y algo pudiera ser transformada porque ya había cambiado el contexto de nación. Y en el 91 se hace la constituyente. Estando en la constituyente, la población negra no estaba organizada y se vale de los indígenas que sí ya habían hecho su proceso territorial. Ya había jurisdicción. Y ya había jurisdicción. Entonces, Rojas Virrí se llama ese constituyente, logró hacer un acuerdo con la comunidad negra y los líderes de la comunidad negra, él logra colgar a última hora, antes de cerrar el ejercicio, un artículo transitorio que es el 55, que le da paso, permitió luego convertirlo en ley. Y se convierte en ley en 1993. Y lo que prometimos los negros para que eso fuera verdad fue decir que el territorio del Pacífico se iba a desarrollar de acuerdo a nuestra cosmovisión. A mí particularmente me gusta honrar la palabra. Y yo por eso decía, ahora no nos podemos quedar entusiasmados en lo político si este territorio, este modelo no se configura en lo real, porque se queda muy abstracto y no baja al territorio. Entonces yo soy buena para fijar cosas en el territorio que cumplan lo político y encontré en el turismo la mejor herramienta. Entonces, cuando me preguntan en el modelo de turismo comunitario, yo digo, el turismo comunitario para mí es un modelo de autogestión territorial. Es la herramienta para fijar un modelo de autogestión territorial para el caso de nosotros usando dos activos principales, el ambiental y el cultural, que son las bondades del territorio. El territorio tiene una biodiversidad única y tiene una magia cultural. Entonces, la magia cultural, que es la cosmovisión, la sabiduría, es quien tiene que gestionar con esa cosmovisión para que eso realmente detone. Pero yo empecé a darme cuenta de eso porque veía que los turistas empezaban a llegar, pero de mano de los empresarios privados, y nosotros solo reforzábamos esa experiencia. Y yo sentía que esa experiencia la podíamos hacer directamente nosotros, porque la negrura, vivir en la periferia, vivir en el bosque, en el monte, decimos en Colombia, que nos descalificaron como ciudadanos de primera en Colombia, se habían convertido en la mejor herramienta para que nosotros hiciéramos un modelo, el visitante llegara. El visitante empieza a cambiar en los últimos 30 años para hacer turismo. Ya no quiere lugares masivos, quiere lugares para desconectarse de la realidad que trae de su ciudad, sobre todo el que tiene mejor poder adquisitivo y mejor posición en su sociedad. Entonces yo empecé a decir que ese mercado era creciente y que nosotros teníamos un nicho de mercado especial ahí porque la gente venía sensible con lo ambiental y sensible con lo cultural. Ahí creo que fui bastante visionaria y empiezo a proponer el modelo. Pero lo que te decía era que había resistencia aún proponiendo eso. Claro, porque de alguna manera era darle la espalda a la gente que estaba inyectando recursos, ¿no? Total. Entonces había resistencia porque a veces la gente ni siquiera se da permiso para saber de qué se trata. Y ya le ha venido funcionando el hotel de la misma manera, no lo va a reversar. Y posiblemente haya habido torpeza mía para explicarlo. Porque al no entendérmelo y al atacarme, pues yo soy una mujer emotiva, pues yo tenía que reaccionar y todo. Entonces, cuando no me seguían, yo misma lo ponía a funcionar. Yo me puse de activista. Yo nunca vendí una cama. Yo hasta hoy no tengo hotel. Pero yo sentía que tenía que coger el toro por los cuernos porque la institucionalidad, llámese alcaldías o consejos comunitarios, que son los que administran los territorios colectivos de comunidades negras, que equivale aquí a un modelo parecido que ustedes le llaman las juntas parroquiales, allá son los consejos comunitarios, no estaban maduros para ejercer política. La gente no está madura para ejercer poder, por eso es que se enreda con el poder. Entonces la gente pide llegar a esos espacios y luego hace lo mismo que le criticaron a los opresores. Yo empecé a darme cuenta que la visión de largo aliento no la tenían clara los políticos. Y un amigo me convenció de que al tener tan claro eso y haber hecho tanto esfuerzo y tanto trabajo, porque dijéramos que eso ocurre en el 2005 cuando yo monto a Mano Cambiada, pero yo vengo en este liderazgo desde el 89, él me dice, usted está hecha ya lista para crear su propia organización. Y me daba miedo, yo decía no. Me dijo, es que no tenés representación, te van a seguir sacando de las mesas.
porque no representa sino a Josefina Klinger. A Josefina Klinger hay que crearle una institución que lo valide. Y un día me volví a ir de Nuquí, me echaron todos ellos, se amangualaron y me echaron. Y en el 2005 me voy para Bogotá y me voy a decirle a los colombianos que ya hacíamos turismo, que ya habían unas posadas hechas, que ya habían un modelo hecho que estábamos configurando y que confiaran en nosotros. Y Bogotá se abrió. Y cuando Bogotá se abrió yo dije, wow, sí, es por aquí. Y en el 2006 creo a Mano Cambiada. Entonces Mano Cambiada nace como la organización que va a promover el modelo que yo tenía claro desde lo políticamente correcta. Yo te decía que yo tengo idealizado la política. La política es la mejor herramienta para tú poder servir y transformar realidades. Pero estamos acostumbrados a no usar el poder políticamente bien. Entonces yo decía, hay que crear un modelo para poder gestionar el territorio de manera políticamente correcta. Pero para eso tú tienes que perder el miedo al no tener, a la escasez, a que no te validen. Tú tienes que defender y ser coherente con lo que es. Y lo peor, mostrar resultados para que te crean. Y más en un país que discrimina. Nosotros siempre hemos tenido todos los defectos para el resto del país. Entonces, que yo genere un modelo y capte la confianza y gane la confianza para hacerse iba a tomar varios años. Ese es otro de los secretos. Saber que eso es una cosa de largo aliento, que lo vas a hacer ahora y que los resultados los vas a ver en 30, 40, 50 años. ¿Qué es más? Nadie te está diciendo que vas a ver los resultados, pero siémbralo. Entonces, creo a Mano Cambiada, me busco otros aliados, líderes. Luego me di cuenta que la pasión por ese sueño la tenía yo más que los otros. Y yo sí no me voy con aguas tibias, yo no quiero los tibios. Yo te puedo amar y por el amor que nos tenemos que estar separados. Y nos seguimos amando, porque lo demás es apego. Pero si yo no estoy siendo feliz contigo, es más sano separarnos. La gente te acompaña el sueño, pero el sueño es tu sueño. Y los demás le meten el 30% y tú empiezas a pelear porque no le meten el 70%. Y si no eres claro en eso, las relaciones cierran muy feo. Y con algunos socios de Mano Cambiada cerró, pero yo siempre defendí que yo no necesitaba que la gente estuviera ahí de tibio esperando a ver cuándo era que eso iba a detonar. Yo le decía, es que no va a detonar si tú no le metes la fuerza ahora. Hay un periodo de siembra y en la siembra hay que aguantar hambre, hay que trasnocharse y todo, pero tú quieres es tener frutos sin haber sembrado. Entonces también hubo separación ahí y yo me logro ir con el sueño y fijarlo en estas líneas. Si es un modelo de gestión, encuentro en el ecoturismo la mejor estrategia, pero el turismo es integral. El turismo comunitario es un modelo, no es una actividad, no es una de las modalidades del turismo. Y cuando me los describen por ahí, yo digo, te estás quedando en lo menos fundamental. Lo fundamental es que tú puedes un territorio darle ese enfoque, pero lo que hay ahí atrás es todo un modelo de gestión. Entonces nosotros decimos, si yo tengo políticamente un territorio ya reconocido, pero ese territorio no se rentabiliza, la gente lo va a dejar, porque la gente va a salir donde encuentre estabilidad económica. Lo que te decía al principio, de mis primeros aprendizajes, cuando llego con 2 hijos y empiezo a encontrar estabilidad económica, es que reflexiono que cuando el territorio te da rentabilidad, tú lo empiezas a ver con otros ojos. Cuando tú no tienes economía formal, tú no tienes casi permiso para soñar, porque tú estás tratando de sobrevivir y vives de lo que llega. Pero cuando tú empiezas a formalizar tu economía, tú empiezas a ver más horizontes más lejanos. Por eso es que en los territorios más periféricos, con descuido estatal, tú ves que la gente no tiene visión siquiera a mediano plazo, sino que sobrevive. Y se le va anclando en el corazón el concepto de la escasez. Entonces, menos va a tener espacio para eso. Entonces, si nosotros y ustedes que se pelearon la Ley 70 y que la lograron, no preparan una generación de relevo, no le muestran a los jóvenes la inserción económica y cómo las mujeres nos insertamos económicamente y cómo los hombres se insertan, pues este territorio, esta generación de relevo, lo va a dejar, porque van a seguir encontrando oportunidad de estudio en otra parte y se vuelven un cerebro fugado. Acá no van a venir y aquí no vamos a quedar los mismos viejos de siempre, que ya se nos va acabando la fuerza. Esto hay que rentabilizarlo. Entonces, para mí había que hacer un modelo económico. 2, había que gestionar de forma inteligente los recursos ambientales. Por eso yo digo, en mi estrategia de marketing, yo me puse la selva en la cabeza, porque me la habían enseñado a tener en los pies. Y en los pies la pisé, la desprecié, la pateé, la quemé y me la puse en la cabeza. Y en la cabeza la pienso, la siento, la vuelvo visible. Por eso nuestra marca es esa negra con la selva en la cabeza. Yo he visto en este proceso cómo nosotros mismos hemos ido a redescubrir activos que tiene el territorio en la selva, nuevas cascadas, nuevos senderos, que antes ni queríamos pasar por ahí. Cómo la gente dejó de cazar para saber que ahí en ese árbol pueden estar
esos animales que el turista quiere capturar. Entonces había que gestionar los recursos ambientales, saber que el turismo hace impacto ambiental en los ecosistemas, entonces estar pendiente de la capacidad de carga. Nosotros no sabíamos de capacidad de carga, pero eso lo sabe la academia. Y lo que nos está pasando en este modelo es que como tú no tienes nada configurado, la academia viene, saca toda la información y no deja nada adentro. Pero cuando ya tú configuras, la academia tiene que investigar y esa investigación tiene que bajar a alimentar todo el proceso que ya tienes. Entonces, saber los monos aulladores por qué están en esta línea, en esta área. Y un turista que viene a buscar experiencia, terminas tú de a pie dándole información que ya sabías, pero que te dicen, este animal que yo le decía tal, vulgarmente se le dice así, y nosotros le decimos así por esto y por esto, pero su nombre científico es este y este, y se queda el turista, wow. Uh-huh. Tiene que ver mucho con tomar el rol de anfitrión, ¿no? Es decir, este es nuestro, el que venga a investigar viene a través de nosotros, la información se queda aquí, nosotros la compartimos desde aquí y no solo como estar ahí, lo que decías, de víctima, de que usen tu territorio como quieran, ¿no? Total, y siempre ha pasado. Y es más, nosotros lo que le estamos diciendo ahora, haga el favor y lo baja a nuestro lenguaje. No me lo entregue en un mamotreto del libro gordo de Petete que se quedaba ahí, porque nadie lo va a leer. Nosotros no leemos, nosotros somos buenos orales. Hágalo en versos, en poemas, como hace el Paolo. En décimas, y verá que lo comprendemos. En la otra línea muy importante, entonces te he dicho dos, rentabilidad del territorio a través de negocios de cadena de valor. Nos volvimos buenos articulando la cadena de valor del turismo. Dos, el tema ambiental. El turista hoy no nos deja la basura allá, se la trae. Claro, y el turista ve que la población local todavía no tiene manejo responsable de la basura. Pero yo les digo, entonces usted viene a hacer lo mismo, ayúdenos llevándose la suya, y el turista se la lleva. La tercera línea que usamos es la línea de revalorización de la cultura. Antes éramos vistas como cocineras de forma despectiva, hoy somos vistas como cocineras que te hacemos vivir la experiencia gastronómica más increíble. Hoy las plantas le agregan valor a nuestra comida y le agregan valor a la experiencia del turista porque le duele el estómago y sabemos con qué se le cura. Ay, me haces de acuerdo a lo que nos contabas hoy de mañana. ¿Quisieras contarnos un poquito lo que nos contabas de lo que hacen con las canoas y la tierra de las arrieras? Porque decías que tiene que ver mucho con el sabor de la cocina que ustedes practican ahí. Nosotros, por ejemplo, en la revalorización de la cultura entraron todo el tema del saber de los condimentos de las plantas. Entonces me acuerdo que allá usaban una marca que se llama Maggi, que era un caldito que lo echabas en un vaso de agua y te hacías un consomé. Y allá llegaron eso y empezaron a decirle a las mujeres que eso era para cocinar. Y todas las mujeres dejaron de usar las plantas condimentarias para usar el Maggi, usar todo este tema de químicos y todo. Aquí es lo mismo. El Maggi se hizo famoso, básico en la cocina, y el Ajinomoto y destruyó un montón de conocimientos. Y no solamente de conocimientos, sino que destruye la salud. Claro. Entonces nosotros empezamos a saber que el turista justo venía de comer todo eso y que cuando llegara donde nosotros debía comer sano y que eso era coherente. Nosotros hacemos tradicionalmente las soteas, se llaman, con Z, soteas. Y esas soteas son canoas que han cumplido su ciclo en el mar o en el río y que las ponemos como sobre zancos y las ponemos alta porque como los ríos entran, las mareas a veces suben y las gallinas están en la parte de abajo, entonces las gallinas no se nos monten a comérsenos eso. Todo era sabiduría. Pero nosotros sembramos con la hojarasca, nosotros tenemos 12 ríos y somos una selva interrumpida por el mar. Eso da una ventaja y es que hay mucha sedimentación. Las hojas muertas de los manglares, de todo. El río las trae, las pone en el mar y como el mar devuelve lo que no es de él, el mar nos las devuelve a la playa y eso se llama hojarasca. Bajamos y ya hay una que está triturada porque el mismo mar hace su labor de triturarla. Entonces la recogemos, la ponemos para que el agua de la lluvia le quite la sal y nos vamos a la selva y como tenemos ecosistemas tan en buen estado, pues tenemos las arrieras que hacen un trabajo y ellas sacan el humus. Es una tierra café oscura. Revolvemos eso, le echamos a esta canoa que ya cumplió su ciclo y ahí sembramos las condimentarias. Entonces hoy el turista cuando ve que él mismo puede ir por el orégano, ustedes le dicen chillangua, nosotros le decimos cilantro cimarrón, puede ir por todas esas plantas y la comida. Entonces tenemos el coco, tenemos las plantas y tenemos la impronta. La impronta, como la letra, las letras no son iguales, las negras, especialmente en el Pacífico, tenemos una impronta en la sazón. Eso es como una huella.
Entonces, si teníamos todo eso, ¿por qué teníamos solo que ir a trabajar en los hoteles de ellos, que éramos nosotros los que le agregábamos ese valor, que no lo podíamos hacer desde nuestras propias iniciativas? Las mismas canoas, hay 2 tipos de canoa. Una de esas canoas se llama azotadora. La azotadora es una canoa que no va ni al río ni al mar, que su función, como su nombre lo indica, es azotar el arroz que se cosecha en espiga. Pero para que se vuelva grano hay que azotarlo. Entonces ellas lo azotan en esa canoa y se vuelve grano. Y esa canoa, cuando pasa la cosecha, se monta en lo que le dicen guardilla, que es como ese lugar que tienen mezanini, les dicen en algunas partes, como un lugar, nosotros le decimos soberao. Como un altillo así. Como un altillo. En esos altillos, en el soberao, se pone la canoa y esa canoa se baja cuando las mujeres nos vamos a hacer los baños, que los podemos hacer bajo la influencia de la luna, que son serenados, o bajo la influencia del sol, que son asoleados. ¿Para qué? Para lo reproductivo, después de cada parto hay que hacerse unos baños para recuperar otra vez la posición de la matriz, los fríos que entran por el sereno, porque ellos le dicen molleja a la parte, al chakra corona. Y mira que ellos no saben de yoga ni nada, ni todo eso que ustedes ya le llaman ahora, pero ellas se cuidaban, nosotras nos cuidamos, nos teníamos que tapar para que por el chakra corona no nos entraran los males. ¿Qué recupera toda esa energía? Las hierbas. Esa práctica hoy es un producto más dentro de la estrategia de nosotros. Entonces, cuando yo te digo que la revalorización cultural está ahí, en la gastronomía, en las actividades complementarias, en la música, en la danza, en el estilo de vida, en todo, el turista quiere irlo a vivir. Van 4 líneas: rentabilidad, recursos naturales, revalorización de cultura. Vamos para la 4ª, muy importante, que hace Mano Cambiada, es la gestión para el beneficio compartido. El turismo y la pobreza no tienen permiso de habitar en el mismo lugar para mí. Siempre lo he dicho. Pero mucho más en este periodo de vida donde el humano está tomando conciencia de su huella social y ambiental. Entonces, cuando tú tienes el confort del hotel aquí, pero bajas ahí, los niños no tienen agua potable y ves a la señora pidiendo limosna, el turista de antes eso no le importaba. Pero el turista real hoy, que además paga muy bien, sí que lo impacta negativamente. Entonces, lo que nosotros empezamos a decir es, de nada me sirve darle lo mejor al turista si yo no estoy viviendo bien. Es que a mí me tiene que fluir hasta por los poros que yo vivo feliz y en armonía y en bienestar. Y bienestar no es que yo estoy esperando tener un edificio, un apartamento y un carrazo, no. Bienestar es que yo vivo en un entorno natural donde soy feliz, posiblemente con poco o con mucho para otros. Entonces, nosotros empezamos a saber que los destinos se configuraban donde la población que tuviera poder adquisitivo sacaba toda su artillería, pero la población local se iba quedando rezagada. Y cuando yo me comparaba con Cartagena, yo decía, ese es el turismo de Cartagena que yo no quiero aquí, fue una de las cosas que más me movieron a hacerlo. Para que eso se dé, tú tienes que aprender a hacer gestión, tú tienes que preparar y tienes que recuperar la ética en esa gestión. Mano Cambiada trabaja muy fuerte para eso y nosotros podemos decir que hoy somos una organización que cuando abre la boca en Colombia y pide una cita en una instancia de poder de la institucionalidad, nos las dan. ¿Por qué? Porque le demostramos a los gobiernos que nosotros éramos su coequipero. Porque tú me podrás traer desde Quito, puedes llevar a la periferia de Esmeralda todas las oportunidades. Pero si en Esmeralda los liderazgos no son serios, éticos y comprometidos, todo el esfuerzo que salga de Quito será perdido. Y nosotros seguimos creyendo que el problema es de Quito, del gobierno central. Y en lo local nosotros no estamos dando la talla porque andamos distraídos y los que están en el poder tratando de sacar el máximo provecho comprometiendo el interés de la comunidad. Nosotros promovemos nuevos liderazgos para servir de coequipero porque yo sigo insistiendo que las relaciones de pares valen más para mí que donde un político vaya a creerse de mejor familia y a creer que yo que estoy en el entorno me merezco lo que él se imagina. Entonces, en vez de reclamarle, yo lo que le demuestro es que en este proceso de nosotros puede tener victorias tempranas, porque ya no nos tiene que venir a convencer. Porque yo ya le puedo decir con toda la certeza como anfitriona qué funciona y qué no funciona. Esa línea es una línea donde hoy hemos mostrado resultados. Las mayores inversiones que se han hecho en turismo en Nuquí las hemos logrado nosotros. Las ejecuta el alcalde, pero las busca Mano Cambiada. Y la otra, muy importante, es el marketing. Nosotros somos muy buenos para vendernos mal, sobre todo cuando nos creemos pobres y en desventaja.
Nosotros le hemos delegado la responsabilidad a que nos muestren el que consideramos que está preparado. Nosotros hemos dejado que tú con un medio de comunicación, sobre todo cuando no habían redes sociales, que ahora sí el poder de la comunicación es de todo el que se dé la gana de decir hasta lo que no debe, pero en esa época era la prensa escrita, más que todo hablada, la televisiva, todo el mundo quería llegar a la televisión y nosotros creíamos que el país tenía una deuda histórica y especialmente los comunicadores porque siempre salíamos en las páginas amarillistas. ¿Cuántos muertos? ¿Cuándo la guerrilla se había metido? Los políticos eran los visibles, los hoteles eran los visibles, las ONG eran las visibles. Todo. Y yo decía, es que nos hemos vendido muy mal. Pues necesitamos empezar a generar buenas noticias y encontrar los aliados que no nos sigan mostrando como pobres. Entonces me di cuenta que era una responsabilidad compartida y que yo tenía que hacer mi parte. Mira, no es que no sigan pasando cosas en Colombia, siguen pasando. En este preciso momento, con mis circunstancias y con toda la guerra y toda la artillería montada en mi país, porque estamos en una época de mucha convulsión, una noticia de algo que hayamos hecho como mano cambiada o que haya hecho yo como persona positiva, le quita, le resta, le neutraliza la mala prensa de que ayer masacraron a no sé quién, allá masacraron. No es esconder la realidad, pero no es solamente mostrar lo que no funciona. Yo empecé a sentir el poder de mostrar lo que sí funciona porque genera esperanza, genera esperanza. Entonces, esas son las líneas del modelo, porque yo podría hoy estar suscrita a enseñarle a la comunidad a que gane plata, pero no estar empoderada. La comunidad tiene que empoderarse sabiendo que es dueña de su propia historia y que será dueña de su propio destino. Entonces, mientras los que les gusta hacer empresa están haciendo empresa, yo me iba para lo otro, y era hacer marketing, era hacer gestión. Y empecé a hacer que lo bueno fuera lo que se viera. Los empresarios no se dieron cuenta que ahora le quité la palabra a la boca. Las ONG tuvieron que saber que con nosotros jugaban de aliados, no de benefactor. El puerto, ya cuando hablaron del puerto el año pasado, que se cree que por ahí viene mi amenaza, yo siempre le dije a los jóvenes, ya llevaba muchos años trabajando con jóvenes. ¿Quién defiende hoy la biodiversidad y el modelo? Los jóvenes, los que empezamos a tocar cuando tenían 6 años, son los que hoy están convencidos. Entonces, no mencioné la línea más importante. Dentro de ese trabajo hay un trabajo de generación de relevo. Esa es la otra línea que se me pasaba. Y ahí lo que hicimos fue recuperar un festival porque los niños debes engancharlos con lo que más les gusta. La música, el deporte, el baile. Ser reconocidos, sentir que son el centro, la educación ambiental. Entonces, como nos llegan tortugas, ballenas y aves, ese festival fue una estrategia que crearon unas fundaciones para poder devolvernos en una información pedagógica, lúdica, como aprendemos. Los negros aprendemos a partir de la lúdica, de lo artístico, porque somos por naturaleza arte. Y ellos dejaron ese festival, se muere cuando a ellos se les acaba la plata del proyecto. Por eso yo tengo claro que una cosa es un proyecto y otra es un proceso. Yo quedo provocada, pero no tenía las condiciones económicas para hacerlo. Pero cuando ya hago a mano cambiada y tomo la operación del Parque Natural Utría, retomo el festival. Llevamos 10 años haciendo el festival. Entonces, el niño que tenía 6 hoy tiene 16, el que tenía 10 tiene 20. Los niños de Nuquí te dicen que las ballenas son nuquiseñas. Hemos logrado que los niños de Nuquí, antes de que sean adolescentes, hayan salido a hacer un avistamiento de ballena y hayan conocido el Parque Nacional Natural Utría, para que relacionen los recursos ambientales con la felicidad y no con el fracaso y el dolor. Porque los adultos se empecinaron en decirle a los niños que la selva era insegura. Inseguro es su espíritu, su miedo, pero la selva es segura y usted en la selva puede tener confort si es capaz de leer el lenguaje de la naturaleza y hacer construcciones livianas, no pesadas. Entonces, ahí está todo el modelo. Nosotros no estábamos haciendo este proceso con ingenuidad. Era un proceso de transformación. Jamás va a acabar. Pero necesitábamos de un asidero para mostrarle al resto del mundo que ya no éramos los pobres a los que tienen que atender de la misma manera, que necesitamos quien llegue de afuera a salvarnos. Hoy necesitamos aliados, no salvadores. Hoy no tienen permiso los salvadores. Nuquí no es un modelo que yo hice y que esto lo he hecho sola. Yo me encargué de la línea de turismo, pero hay otros líderes que están encargados del tema de pesca, otros que están encargados de la parte política. Pero lo que ya empezamos a notar es que la política se dejó de hacer como se hacía antes. No, se sigue haciendo, pero hay un sector que lo sigue haciendo. Porque siempre va a haber quien quiera vender el voto. Pero yo tengo una fe
de que en 10 años más Nuquí la tiene totalmente cambiada. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho en Nuquí cobra todo el sentido ahora con el cambio climático. Mira, con lo del puerto, mi principal argumento ahora, en el 97, yo lo que decía era, si cuando llegue el puerto son los ambientalistas que tienen la voz y desde lo técnico siguen demostrando, eso va a tener una línea, pero no va a ser lo principal. Lo principal es que la comunidad anfitriona ya tiene un modelo que lo único que está necesitando es inversión económica y técnica, pero ya le funciona. Entonces a nosotros ya nos funciona un modelo económico. Nuquí recibía 500 turistas al año, Nuquí puede recibir en un año 45.000 turistas que llegan en avión. Y de esa torta que los paisas se comen, les toca una gran mayoría, ya no es verdad que a nosotros nos toque el 10%, nos puede estar tocando el 50%. Los paisas son los empresarios hoteleros, los empresarios de Medellín. Y extranjeros que también llegaron, ya están llegando de otra parte. Entonces, mi argumento esta vez hacia el puerto no era salir a defenderse de negros contra blancos, de ricos con pobres, de letrados e iletrados, de mujeres contra hombres. El planeta no necesita más esa lógica. Y si existe, la única forma de montarla es creando otra narrativa y otra lógica. Yo lo que le decía a los jóvenes, lo que se tiene que poner sobre la mesa, con el que sea, es que Nuquí se puso de acuerdo en la visión de desarrollo que quiere tener. Lo puso a funcionar y ya tiene un modelo que da resultados. Qué valioso. Para terminar, tal vez te gustaría invitarle a nuestra audiencia o pedirle a nuestra audiencia alguna cosa, a conocer tus proyectos, si es que hay algo que puedan visitar en la red o presencialmente en Nuquí. ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo conocen su trabajo más a fondo? Mira, yo no me quiero ir, antes de contestarte esto, Felipe, a decirte que yo he caminado por Ecuador, especialmente por Esmeralda, y he descubierto que hay unos espíritus bien despiertos para hacer las transformaciones que los pueblos de ustedes también necesitan. Recorrí Caimito, que tiene su estrategia de turismo sostenible, El Cabo, que está tratando de abrir los ojos, Muisne, que tuve la posibilidad de conocer a Paolo, a Isa, en su proceso de Muisne desde adentro. Conocí a Bunche, que es un modelo que no debe replicarse porque la playa está saturada, la capacidad de carga no la respetan. A Muisne, la isla, que siento que la dejaron dormir. Ella es como una diosa que dejaron de visitarla y que se está literalmente muriendo. Y la gente no se está dando cuenta. Hay que recuperar la esencia de la isla. Y hoy tienen la parte del continente de la isla en una jauría de negocio, pero por ahí no es. Uno puede ganar plata, mucho dinero, sin necesidad de ceder la esencia. Entonces he visto muchas cosas y mi recomendación es: no esperen que sea irreversible. Dejen el confort de la ciudad y atrévanse a visitar más esa zona. Cuando vayan como visitantes, valoren lo que la gente hace allá. Si una señora está haciendo un esfuerzo por generar un modelo en el que va a alejarse de la pobreza material, porque se va a rentabilizar, pero además quiere cuidar el manglar, ese turista que va de Quito, que va de Guayaquil, que va de donde sea, que va del exterior, tiene que aprender a valorar eso. La zona de Muisne no tiene permiso para repetir el típico modelo de consumo. Lo que les voy a decir no suena bonito, pero cuando nosotros empezamos este proceso nos dimos cuenta que quien menos sabía viajar para valorar esos recursos era el mismo colombiano. Entonces nosotros empezamos a hacer un trabajo de sensibilización con la estrategia de marketing. Y descubrimos que en la ciudad había gente que ya estaba conectada, pero que no sabía cómo encontrar a los actores en territorio. Por favor, aquí tienen que terminar el asistencialismo. No creo en las asociaciones. Cuando la gente cree que todo le falta, cuando la gente cree que el otro es mi amenaza, no hace relación de confianza con nadie. El modelo asociativo se ha impuesto como una condición para poderle dar plata a 7 o 10 familias. Y las ponen a juntarse cuando no tienen ni siquiera empatía. Para que tú hagas sinergia necesitas tener empatía. Si yo me siento pobre, cuando el otro consiga una teja para ponerle a su casa, me va a dar envidia. Entonces, ¿qué modelo nos funcionó? Y para mí ahí estuvo la revolución. Cuando nos dimos cuenta que era más fuerte encontrar una estrategia que conectara varias unidades familiares. Los que tienen hotel o posada, el que tiene la embarcación para llevar a los turistas y transportarlos, el que tiene la artesanía para así. Pero no hicimos que que sabe trabajar su artesanía, se asociara con el de la posada y todo, porque no comparten la misma interés para producir.
Yo me junto contigo cuando comparto interés, empatía, valores. ¿Por qué se les ha metido que los pobres tienen una sola manera de organizarse? Ahí hay un tema prepotente que tienen que sanar. Me cuesta mucho, pago políticamente muy caro la osadía de cuestionarlo. Pero como no me querían parar bolas, entonces me tomé el trabajo en la operación de Utría, que la operé por 10 años, la sala de parto de las ballenas, en un acuerdo de pares con el gobierno, y me condicionaron a que tenía que crear una asociación para entregármela. Les dije, entonces no me la entreguen, porque yo no voy a tener asociación de papel que no me va a funcionar en un reto tan desafiante de ir a operar a 1 hora en lancha un parque donde no quieren llegar los turistas porque habían hecho un secuestro y donde no me estaban dando capital semilla para arrancar. Entonces, la fuerza que yo tenía a través del modelo que quería implementar, me la quitaban los otros 10 de la asociación que todavía siguen creyendo que el gobierno los va a salvar. Y les dije, si es así, no me lo entrega. Y lo bueno que yo tengo es que como soy tan negra, no se me nota cuando me ruborizo. Entonces puedo decir lo que me da la gana. Me paré en mi firmeza, le dije, déjeme. Julia Miranda se llama, pero ya no es directora de parque, un ser increíble. Ojalá todos los funcionarios del mundo se parecieran. Ella dijo, listo. Le dije, cuando yo descubra el modelo, le digo, el modelo es cadena de valor. Tú que tienes clara la cadena de valor, que vas a hacer la apuesta, porque este es el otro tema. El turismo deja plata para todo el mundo, pero tú tienes que tomar una determinación y es no quererte capitalizar solo y de manera rápida. Porque en vez de montar tu iniciativa, comprar el carro, comprar hasta el avión, comprar los kayaks, comprar las vitrinas para poner artesanía en tu hotel, tener las camas y volverte un pulpo, lo que debes hacer es en qué eres tan bueno para que el resto de los servicios se los sueltes a otros. Tener el amor incondicional, la paciencia para capitalizarte todo, de ir a entrenar y de ir a apoyar a que el otro surja y crezca. Créeme que ese es el modelo más sostenible del mundo. Entonces lo que hicimos fue, nos volvimos buenos en hotelería. En Utría está en la mitad de 2 municipios. Hay 2 aeropuertos y en la mitad como una reina está ella. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos a turista a entrar por Nuquí y ahí dormía en una posada diferente al hotel de nosotros. Lo cogía una lancha que no era de nosotros, pero era de un aliado de la cadena de valor. Veía las artesanías. Aquí empezaba una misma familia a regar dinero. Todo a través de nosotros, consignaba en una cuenta, pero todo estaba planificado así. Llegaba a Utría, wow, la joya, la corona, decían, esto es increíble. Salían conmovidos hasta el llanto y salían por Vallasolano a ver tortugas y una lancha de Vallasolano los recogía. En un mismo paquete turístico podían intervenir 10 eslabones de la cadena, dependiendo los días. ¿Y qué descubrimos? Que cuando yo articulo a mi cadena de valor este turista con esta posada, me doy cuenta que esta posada, esta familia que tiene su hotel, a su vez tiene otra cadena de valor. Eso hace más impacto que juntar a 10 pobres para darles intervención de la misma manera. Y yo pregunto, 40 y 50 años, ¿por qué insisten en el mismo modelo? Te voy a decir por qué y no les va a gustar. Porque hay personas que viven de la operación de recursos. Se quedan con la mayor parte de ellos en la consultoría y a las comunidades no le entregan lo que le deben entregar. Si el nuevo momento de la humanidad va a seguir siendo de igual manera, no va a ocurrir la transformación. Y hay que tener paciencia para escoger la cadena de valor, porque todos los de la cadena de valor no están sintonizados con dejarse de ver como pobre. Entonces creen que el turista que tenía que llegar a las 7 a desayunar, le pueden dar desayuno a las 10 porque ellos son negros y pobres o porque es un campesino. Le digo, no, señor, usted hizo una promesa porque usted va a cobrar. Si el desayuno era a las 7, es a las 7, no es a las 7:30. Todo eso hay que tener la paciencia para resolverlo. Y yo lo que quiero insistir es que desde el lugar donde yo esté, yo quiero seguir aportando. Entonces, me interesa seguir aportando a Muisne desde adentro, me interesa seguir aportando a los procesos donde me digan, venga, motive, diga cómo es. Estamos creando en Colombia un producto y es una semana con Josefina, donde yo pueda visitar los lugares, vivir ahí la experiencia y donde la gente pueda tener toda la información que va más allá de enseñarte técnicamente o con mis testimonios, sino a veces las personas están pasando por un momento bien complejo, profundo, y dicen los que visito que les va muy bien después, porque yo
quiero sacudir a la gente que aquí no está la disyuntiva de si producimos o no. La producción es una consecuencia casi cuando tú estás sincronizado con tu ser. Entonces, eso lo quiero seguir haciendo y mi recomendación va a ser siempre: júntense, conéctense. Estamos abocados. Hace rato el universo nos estaba convocando, pero como no queríamos entender por la buena, alguien se inventó algunas estrategias para que reaccionáramos. La pandemia es una cosa loca que nos enseñó a muchos a interiorizar, nos tapó la boca para que dejáramos hablar tanto. La guerra, que están a punto de matarse, las economías ilícitas que permearon todas las instancias de poder, y esta convulsión que tenemos como planeta y como nación y como sociedad no nos está llevando a usar solo la razón, y la alineación de esa razón y de la mente nos está convocando a usar el corazón. Nosotros tenemos desconectados los sentidos del corazón. Vemos, pero no observamos, porque usamos el ojo conectado con la mente y la mente con los prejuicios que tenemos, pero no la conectamos con el corazón. Cuando tú conectas los ojos con el corazón, observas. Cuando conectas el corazón con la lengua, narras desde la profundidad y no hablas y parloteas por el gusto. Y a mí me enseñaron que el corazón no se podía meter en los negocios. ¿Y cuál equivocado está? El día que volvamos a centrar el corazón para los negocios, ya sabremos que no tenemos una relación solo del que compra y ofrece, sino de pares. Y que el único mediador de esa relación de intercambio no es el dinero, que hay otras maneras. Y una de esas maneras es el mano cambiada, es el trueque y es la minga. Mano cambiada se llama así mi organización por honrar un modelo poderoso que tenían los sabios que me antecedieron y que nosotros nos dejamos deslumbrar de que el único mediador es el dinero. Nosotros podemos usar el dinero como uno más, pero no como el único. Por eso cuando la gente no tiene dinero, cree que no puede mediar e intercambiar con otro. Así que esa va a ser siempre mi recomendación, y que todos tenemos el poder dentro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Qué potente tu voz, Josefina, qué potente tu mensaje y qué cargado de amor y de sabiduría. Te agradezco un montón, he disfrutado mucho esta charla contigo. Bueno, espero que haya aportado y yo creo que sí te toca editar. Me sentí muy en Utría, sí. Muy en el lugar. Yo donde voy llevo los ecosistemas incorporados en el alma, entonces después que tú me das papaya, como decimos en Colombia, yo me sobreactúo. Traes la selva y el mar contigo. Sí, no hay nada que hacer, con la selva en la cabeza y el agua en el corazón. Qué lindo. Gracias, y gracias a todos por escuchar. Un abrazo. Ya sótala,